DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Feliz arranque de primera edición de TV. Tengo que pensar todo mucho porque estoy mareada con los días, esto que nos alternamos, los equipos, los horarios. Y bueno, ya les doy la bienvenida a todo este super equipo. Hola, Vero, Leo, José, Marta. Algunos ni los vi. Feliz año. Ya parece rarísimo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Bueno, ¿se te cayó la cucaracha? Ahí te... ¿Estás no luchando? Lo voy a lograr. En la próxima hora. Por ahí sí lo logras, ojo, ¿por qué no? Para Melis, estamos en febrero y ves a alguno más, le vas a decir feliz año. Y sí, feliz año les deseo a todos. Hay 20 para saludar, bueno, algunos siempre ya va a ser pasó nuevo. Bueno, che. Todavía se dice feliz año a la gente. Hasta el 6 de enero se dice feliz año, está chequeado. Yo te digo feliz año hasta el primero. Ey, ese hasta el 6 de enero. Primero al dice José. 11:45 terminó de decir. Hasta los Reyes. Hasta los Reyes decís vos. Sí, te lo dice y ahí Mauro. ya está. No, ya te pasaste los Reyes. Hoy es ya 11 de somos enero. 11 de enero. 11 de enero. Ah, bueno, sumo es hasta el 10, o sea que No, ya o es hasta los Reyes o es con hasta el horario 10. de segunda, ¿no? Por eso también confunde un poco, porque tenemos primera edición con el horario habitual de la segunda. Y aparte me la paso entonces... diciendo, ya se quedan con el análisis, y en verano no es el análisis, ahí es, No hay o no, análisis. esto que siempre mando la... Claro, porque es segunda edición la que viene. Claro. Si yo soy la primera, la que viene es el La segundo. que viene es segundo, En fin. no hay análisis. Bueno, por lo mientras estemos acá, muchachos, primera, segunda, el análisis, lo que sea, acá estamos. Sí. Están pasando cosas en este mismo momento. Vero, que es muy profesional, me la cruzo viendo para acá, me dice, en vez de hablar del precio de la lechuga, del tomate, me dice, te cuento que está todo el frente de todos en un Zoom. Right now. Right now. Todavía continúa el Zoom de los diputados del Frente de Todos que integran la Comisión de Juicio Político. Este encuentro virtual empezó a las 11 de la mañana y venía para acá, viste, chequeando, y dije, bueno, ya debe haber alguna novedad, ya debe haber finalizado. Me dijeron, todavía siguen. Todavía siguen. Bueno, Reunidos. yo estoy viendo la que... rutina de nuestra querida Mabel, que finalmente la pudo imprimir. Una grande. Muy talentosa Mabel. Sí. Vamos a estar hablando con Fernando Carvajal en un rato de la UCR. Además, una persona que conoce... en serio le dijiste, me está contando Mabel que están, digamos, el recurso que utiliza para ir consiguiendo que los diputados salen con nosotros. Dice, va a hablar con el mejor programa de toda Latinoamérica. Por eso el diputado sale con nosotros. Claro, sí. Olvídate. Bueno, pero decía, el diputado va a ser interesante porque, digamos, si hay alguien que conoce desde adentro como el funcionamiento de la justicia y la discusión por el Consejo de Magistratura, es el diputado Carvajal, que fue juez en Formosa. Exactamente. Provincia, exactamente. Entonces, bueno, ese va a ser el tema. Yendo a lo que es la agenda de hoy, o la agenda de entre ayer y hoy, ahora la disputa entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, más allá de la cuestión de fondo de que uno quiere el juicio político a la Corte y el otro no, ahora estamos con el tema de la fecha de la convocatoria extraordinarias. Cierto, Juntos por el Cambio está diciendo que ya se rumorea que va a ser desde el lunes 23 porque al gobierno, al oficialismo no le llegan los números ni los diputados para empezar la semana que viene, que es cuando estaba prevista, y hoy salió la vocera presidencial a decir que la fecha sigue siendo la segunda quincena de enero. Así que ahora hay toda una disputa política, mediática, para ver si es el 15 o es el 23. En esto se nos están yendo estas horas, uno dice una cosa, otro dice otra, y también el tema de objetar a Carolina Gallar como presidenta de la Comisión de Juicio Político por parte de Juntos por el Cambio, que dice que no es idónea para estar en ese lugar. Tiene una mirada parcial en realidad lo que dice, sí, que tiene imparcialidad. Si es la segunda quincena de enero, puede ser el 23 y la segunda quincena de enero, ahí pueden coincidir las dos. Claro, por eso, posturas, puede ser la convocatoria, igual estar la convocatoria y que en la semana que viene no haya actividad y que se empiece. Parece difícil, ¿no? Que la semana que viene, por más que salga el decreto, haya reunión, ya estamos casi, no estamos transitando esta semana, tendría que convocar a la comisión, hay algunos... diputados del Frente de Todos que tienen que estar todos, ¿no? Recordemos para que sean 16. Bueno, pero eso lo vamos a conocer hoy. Lo vamos a conocer hoy después de esta reunión que tienen ahora, si cómo va a ser el esquema de trabajo, si va a haber
una convocatoria para la semana que viene. Eso es lo que se está debatiendo ahora en el En Zoom. el Zoom están todos, están los 16. Exacto. Pero bueno, es un O sea, Zoom. el frente de todos. Pueden estar desde otros lugares, ¿no? Son Claro. la escaloneta es del juicio político. Sí. Son los 16 que pertenecen al juicio político. Claro, que integran, un sí. equipo y Los 16, son todos titulares. Y suplentes. acá, los Dos 16. titulares, sí. Una Es- apuesta que hice al aire la semana A pasada ver. de que no va a haber nada este mes, en enero. Lo veo muy difícil que pueda llegar a haber algo en enero. Sería inédito que se pudiera ver alguna... Yo hablaba de sesiones, obviamente, pero lo extiendo, si quieren, a reuniones de comisión. Y de todas maneras me parece bastante... increíble esta discusión que se hace respecto de la fecha, porque las fechas se convocan directamente. O sea, esta gestión ha tenido una marcada tendencia a anunciar todos los eneros que ya convoca, y no hay nada peor que hacer así, porque las convocatorias se convoca, pones un tema o 2 temas para hacer, no 18 como el año pasado, Es y después no clarito, tocas ninguno. concreto. Tocas un tema, 2 temas y lo anuncias y ya, y después ya está. ¿Qué cambia de esta semana y la otra? Y si no hay en enero, no hay en enero. Para, y Pero- me interesa un montón eso que decís vos, eso no se hace, eso No de se estar, digamos, inflando la bulla, como se dice. Sí, va Claro. a pasar esto, va a pasar esto, a pasar esto y no pasa. ¿Y qué implica? Nada. ¿Cuál es la consecuencia? Desgaste. Esto es desgaste porque ya si pareciera una derrota del gobierno, si no es en la segunda quincena, a tal punto que la vocera presidencial tiene que salir a aclarar que no, que se mantiene esa fecha. ¿Qué importa la fecha? O sea, que la fecha será en febrero, lo más probable es que sea en febrero, pero Sí, tal cual. ¿Para qué se metió la vocera presidencial a decir, va a haber... Porque Porque la le vocera había consultaron en dicho conferencia originalmente, también, claro, ¿no? la vocera había dicho originalmente segunda quincena de enero. Hoy salieron los principales medios con un poco de información a decir que va a ser desde el 23, entonces la vocera tiene que salir a decir seguimos con el 15. Y Sale decía Meli la consecuencia, ¿cuáles son las consecuencias? Bueno, una puede ser que la vicepresidenta le diga a su propio gobierno, al presidente, esto de la agrupación política amague y recule permanente, ese tipo de críticas, ese tipo de fisuras dentro del Frente de Todos, bueno, lo generan estas situaciones, ¿no? El anuncio del anuncio, que después no se concreta, o se concreta a medias, la clásica marcha atrás, como también decimos muchas veces. Fulvito para... forma parte de Fulvito esto. interno. Claro. Para la tribuna del Frente de Claro, Todos. Pero no lo termina de asimilar este gobierno, que Pero es desgaste, eso es la desgaste puro. Claro, pero la comunicación del gobierno de Alberto Fernández fue desde que asumió en diciembre del 2019, así, básicamente. Sí, son anuncios. Y después que- encima vino la pandemia, que también se profundizaban esos anuncios que no se daban. Recordarán los problemas en el Ministerio de Salud en su momento, con cosas que la vacuna que iba a venir, que no iba a venir, que no era se- esta, que no era esta. que no sí. era, ¿te acordás? Y, Sí. y se anunciaba todo y después se reculaba, pero es como dice Di Mauro, ¿no? Algo oficial, específico, eso muestra seriedad y responsabilidad. Va a salir un comunicado de este encuentro esta que reunión. está Muy bien. desarrollándose, que ahora sí parece que ya terminó. Ok. Y Que lo preside Gailar, ¿no? Porque es la presidenta de la Sí, comisión. Pero está Política. Germán Martínez como participante También. porque integra la Comisión de Juicio Político el presidente del bloque oficialista. No hay personas que no integren la comisión que estén formando parte de este Zoom, en En principio. principio no, son todos los sabemos. integrantes. Porque Mabe, por ahí tenías vos la lista de los integrantes de la Comisión de Juicio Político para poder contar cuáles son los 16 que están formando parte de este Zoom. Sí, esperamos a ver si es posible y si no, lo repasamos nosotros, pero estaba bueno porque ahí teníamos el listadito Sí, de lo decir, bueno, tenemos. este está. Vamos a conocer en un ratito el comunicado que seguramente en parte responderá al comunicado que sacó ayer la Mesa Juntos por Nacional el- claro, la de, mesa. de Exactamente. Juntos por el Cambio. Exacto. Que podemos repasar un poco que Sí. dejó ese comunicado. Sí, Claro. principalmente, una de las cuestiones principales es que, bueno, que en caso de que el Frente de Todos consiga el quórum, que con presencia perfecta, con asistencia perfecta, lo van a tener, son 16 de 31 que tiene el oficialismo, la oposición va a ir, en un momento se dudaba de si iba a ir a dar el debate o iba a lo que se llama vaciar la comisión. Y otra cuestión que también extiende el conflicto al resto de los temas, porque plantearon que mientras dure esta discusión por el juicio político de la Corte, no van a prestar quórum, no van a avalar ningún otro proyecto. Esto que decíamos de los proyectos que interesan al oficialismo, a Sergio Massa,
Juntos por el Cambio por lo menos dice, nosotros no vamos a dar quórum. Tendría que juntarlo al oficialismo, a lo que es difícil con el resto de los bloques. Sí, ahí están los integrantes de la comisión, todos los integrantes de la Comisión de Juicio Político. ¿Cuáles son los 16 del Frente de Todos que están ahora cerrando ya el Zoom? O sea, están cerrando la sesión del Zoom y están redactando el comunicado. Redactando el comunicado. Entonces está Carolina Gaylar. Ahí cortamos porque el resto son opositores. Claro. Pasamos Vamos a pasar a la otra página. Sí. Ahí estamos. Clery, Daives. Ahí está. ¿Quién está? Claro, Marcos Clery. De la Cámpora de Santa Fe. Sí. Ahí tenés a la Cámpora sentada. Vos decís, bueno, no hay otro y no es necesario por allí que esté Máximo Kirchner o Paula Penaca, que son las principales espadas de la Cámara aquí en el Congreso. ¿Por qué está sentado Marcos Clery? El que está bajo de Clery, ¿cómo se llama? Daives. Daives de Gerardo Zamora, del gobernador de Santiago del Estero. Que recordamos que es uno de los voceros. Claro, exactamente. Del lado de los gobernadores, en aval del respaldo a que se presente el juicio político. Sí, activo, muy activo Zamora en este tema. A Gioja. Yes. Gioja enfrentado con UNIAC, que fue de los gobernadores que no firmó esta nota de pedido de juicio político que impulsó el Poder Ejecutivo, y Gioja ha marcado sus diferencias con UNIAC y que apoya totalmente el juicio político el ex gobernador sanjuanino. Leo Grosso, por Buenos Aires. Movimiento Evita de la provincia de Buenos Aires, ahí también tenés otra pata de lo que es el oficialismo. Exactamente. Ahí Ramiro Gutiérrez, Frente Renovador de Dolores de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los 3 masistas de la comisión. Sí, eso generaba, ¿no?, algunas hipótesis sobre si iba a apoyar los 3 masistas. En principio, en este Zoom, que estuvieron los 16, sé que están todos de acuerdo. Claro, ok. Sí, y Selva nos dijo que sí. Sí, Selva ya nos había anticipado que el masismo iba a apoyar. A respaldar. Y a ver qué más tenemos ahí. Párate. Mario Leito, del Frente de Todos de Tucumán, dirigente del fútbol, que también está encolumnado con Juan Mansur y con el gobierno de Tucumán. Ahí tenés Germán Martínez, el jefe de bloque, responde directamente a Alberto Fernández, obviamente, porque lo puso él en ese lugar. Otra masista. ¿Quién está? Macetani de Santa Fe. Macetani nunca habló conmigo, por lo menos, acá. Hace mucho que tiene perfil bajo. Ah, sí. Bueno, le invitamos. Massa es presidente de la Cámara, ¿no? Se hablaba de la posibilidad de que ella sí se saliera de esta comisión por cuestiones personales. Ah, esta es la diputada que tenía una cuestión personal que estaba al cuidado de un familiar. Exacto. O había una cuestión médica en el medio. Había estado más activa cuando fue Celestes y Verdes por el tema de interrupción voluntaria del embarazo, pero luego sí bajó un poco el perfil. Y ahí abajo que también del Frente Morán, de Todos, Micaela Morán, también de la provincia de Buenos Aires, masista. Morán. Es la que suplantó a Jimena López. Ah, que se fue a transporte. Y ahí faltan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque continúa, falta Yasky. Sí. Faltan Yasky, Tailade, Moró. Ahí estamos, parate un cachito. Moró. Leopoldo Moró. No hace falta demasiada definición de su perfilamiento político. Creemos que no. Pedrini de Chaco. Chaco, directamente Capitanich. Jorge Capitanich, que es otro de los impulsores, junto con Zamora de Santiago del Estero. Pedrini, gran casi columnista de TV, sí. Y ahí, Pérez Araujo también, muy activo. De los destacados. De La Pampa. Presidente de la comisión. Después vienen 3 halcones. Está presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. De la más importante. Claro, y ahora vienen 3 halcones. Claro, eran 3 halcones. No, los que vienen ahora. Me estaba haciendo yo mismo un chiste malísimo que con los 3 alpines. Pero bueno, capaz que nadie se acuerda. Vos hablás del tridente Sidley, Tailade y Yasky. Qué delantera. Tailade. Después tenemos la nota con Tailade, la podemos poner al aire para ver qué es lo que dijo. Para mí es la nota del año. Está buena esa nota. Y bueno, no se puede en 11 de enero es la nota del año. A 11 de enero es la nota del año. A 11 días del año tenemos a Tailade, que empezó el año. Que es una de las personas sospechadas, según la oposición, señaladas por la oposición de haber filtrado los chats contra el ministro de Seguridad y porteño. Era Sidley, Tailade y Yasky. Bueno, ahora sí, muchachos, tengo los 16 de la escaloneta, ¿eh? Ajá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Bien, Meli. Ahí los tenés. Felicitado, muy bien. Bien, entonces los masistas están adentro. En principio, hoy están los 16. Habrá que ver, vamos a ver en el comunicado y qué podemos indagar más allá del comunicado, ¿no? De lo que sucedió. Porque puede ser que alguno diga, como el caso de
de Macetani, que no puede estar, y Claro. se haya reemplazos en la comisión. Por ahí están dialogando eso, quién reemplazaría a quién se quedaría. Hay que ver. Claro, como antecedente inmediato, para sacar el dictamen de ley de humedales, hubo algunos cambios en la comisión, por algunos que no lo iban a firmar, por esto de los intereses de las provincias mineras, fundamentalmente contra lo que pretendía hacer o lo que fueron los dos dictámenes de ley de humedales, y también hubo cambios en la comisión de presupuesto en su momento cuando se tuvo que avalar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en febrero, marzo del año pasado, por este bloque de 42 diputados del oficialismo que finalmente terminaron expresándose en contra de ese acuerdo. Ya en la comisión no estuvieron para plasmar su firma. Entonces es posible que esa jugada también forme parte del escenario. Escuchamos la entrevista que lograron nuestros compañeros de la segunda edición de ETV. Lo agarraron a Tailade por un pasillo, le clavaron un tacle, lo trajeron así para acá, venga, siéntese, lo lograron y esta es la nota. Hay un reglamento interno de la Comisión de Juicio Político, es decir, además del reglamento de la Cámara, la Comisión tiene un reglamento interno que ya tiene varios años, digamos, no lo hicimos nosotros ahora. Ese reglamento dice que los únicos que están en condiciones de, digamos, elegir si vienen o no, son los acusados. Los acusados, los 4 Exactamente, en este caso son los 4 miembros de la Corte. Me parece que lo ideal sería que nosotros juntemos toda la prueba durante un periodo de tiempo y cuando tengamos esa cantidad de elementos, los invitemos a los ministros de la Corte a su descargo, digamos, a exponer su descargo. Ahora, luego, de acuerdo al reglamento, están todos obligados a venir, salvo los funcionarios que son pasibles de juicio político, dice el reglamento. Es decir, esos funcionarios, el presidente, la vicepresidenta, los ministros, los propios ministros de la Corte, si hubiesen estado para llamarlos a declaración testimonial. Eso es el único, digamos, grupo de personas que puede no venir y que puede, en el caso de los que son testigos, como nosotros, por ejemplo, ante un llamado judicial, podemos declarar por escrito. Ahora, todo el resto están obligados a venir. Y si no vienen y no dan ninguna explicación razonable de por qué de su ausencia, la comisión tiene la facultad de pedirle a un juez que ordene el traslado por la fuerza pública. Bueno, eso yo no sabía. O sea, digamos lo que dijo recién Tailade, ellos van a citar, van a reunir prueba, ¿no? Van a trabajar como si fuese una etapa de instrucción en un juicio común y corriente. Exacto. Reúnen prueba para poder llevar adelante una acusación. Y en un momento le dice, bueno, vengan muchachos, siéntense acá. Pero ellos pueden no hacerlo. Sí, los que pueden no hacerlo son los que él erróneamente llama acusados. Porque no son acusados todavía, son denunciados. Acusados serán si se aprueban con los 2/3 y a partir de ahí. Él habla de los integrantes de la Corte como los acusados y que ellos pueden evitar presentarse, pueden presentarse por escrito, presentar la declaración por escrito. O sea, no están obligados a no estar. Claro. No. Todo lo demás él dice que sí, que están obligados a participar, pero quien aclara que tiene que ser a partir de, si no quieren presentarse, tiene que intervenir un juez. Un juez interviene para casos de testigos que no quieran presentarse o para la posibilidad que tiene de intervenir llamadas telefónicas o correspondencias, que está facultada esta comisión, pero siempre todo ese tipo de cosas que implican movimientos judiciales propiamente dichos tienen que estar avalados por algún juez federal. Y lo dijo, Tailade también en esta nota, que apunta fundamentalmente, por lo menos desde lo personal, a que sean Marcelo D'Alessandro, el licenciado que ahora con licencia ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y también a Sergio Robles, esta especie de asesor de Horacio Rosati, el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fundamentalmente a ellos como principales figuras, y a ellos les cabe esto de que si no vienen, sí pueden ser llamados por la fuerza pública a partir de la intervención de un juez. Que tendrá que ser a partir de un juez que dé por ciertas o dé por válidas las filtraciones irregulares tomadas por los chats. Claro. Sí, y vos querías saber, Meli, algunos fundamentos, ¿no? ¿Por qué avanzar contra los titulares de la Corte Suprema de la Nación? Bueno, obviamente como el proyecto, la letra chica no la conocemos porque no está presentado oficialmente aún,
Hay algunas versiones de por qué, ¿no? Y hay algunos antecedentes. A mí me había comentado uno de los diputados que integra la comisión que, por ejemplo, las principales imputaciones están vinculadas a la intromisión que hace la Corte de Justicia en el Consejo de la Magistratura cuando, restaura en su fallo la cantidad de integrantes que tiene que tener el Consejo, que había sido derogada por una ley del Congreso, ¿no? Ese famoso fallo de diciembre. El Congreso había definido algo sobre cómo tenía que estar integrado el Consejo de la Magistratura y la justicia dice, sí, bueno, está bien lo que sea, pero acá falló. Claro, vuelve a una... Claro, les aplica la parte de mal desempeño. Exacto. Claro. Entonces ahí empieza toda esta situación de disputa entre el Poder Legislativo, Ejecutivo y el Judicial, porque además de aumentar los integrantes del Consejo de la Magistratura, lo ponen al titular de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosati, frente al Consejo de la Magistratura también. Claro, que eso era lo que más se objetaba, ¿no? Exacto. Como, digamos, un organismo que tiene por objetivo o por objeto controlar y administrar los recursos de la justicia está presidido por el máximo responsable de la justicia en nuestro país. Claro. Que era como que ahí se estableció una especie de contradicción. Pero bueno, lo difícil es quién va a resolver, o sea... Están todos intervenidos. Claro, o sea, ¿quién va a resolver este complejo? Bueno, la ellos dicen que en establece realidad que es la eso... Corte Suprema, o sea, que te guste o no te guste, bueno, puede hacer Claro. hacerle juicio político y puede pasar lo que va a pasar, que el juicio político no va a prosperar. El oficialismo y el Ejecutivo consideran que ese fallo de la Corte se entromete porque es una potestad justamente legislativa. El tema de... porque ellos derogan una ley básicamente. Sí, deshacen algo que define otro poder. Exactamente. Y le dan más importancia a lo que ellos resuelven. Pero hay más. Tenía dos partes, ¿no? Ese fallo, uno era que eso, en todo caso, no se lo cuestionaban tanto, que era declarar inconstitucional una ley. Eso la Corte, según tiene la facultad, se lo reconocía el oficialismo, lo que cuestionaba era que reponía la ley anterior que estaba derogada. Claro. Sí. Como que tendría que haber llegado solamente a declarar la inconstitucionalidad Hay de la más ley vigente. antecedentes que toma el oficialismo. Dice, por ejemplo, en el medio de la pandemia, dicen que muestra esta connivencia que hay de la justicia con los grupos económicos, entre ellos los medios de comunicación. Estos son los fundamentos que trascenderían respecto de que por qué toma se el podría, oficialismo, claro, para avanzar con el juicio político. Y ya lo vamos a saludar al diputado Carvajal, que está del otro lado. Impidió la Corte que el acceso a Internet pudiera estar al alcance de toda la población, confiriéndose a esos servicios de carácter de derecho público. ¿Se acuerdan cuando habían puesto que sean de servicios públicos considerados? Bueno, y que la Corte lo frenó. Sí. Ese, mirá, viene de la pandemia, así que, bueno, hay varios fundamentos, pero si querés lo seguimos después. Ahora los repasamos en un segundo. Nos vamos a Formosa. Hola, diputado, ¿cómo le va? Gracias por recibirnos. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto para mí. Buenas tardes. ¿Usted escuchó alguno de los argumentos que estaba repasando recién nuestra compañera Vero Benaim sobre las bases para poder, desde el punto de vista del oficialismo, avanzar con un juicio político contra los miembros de la Corte? ¿Los escuchó? Sí, estaba escuchando. Lamentablemente, como se decía, no hay nada formalizado, por lo cual estamos sobre la base de especulaciones. Sí. Pero, de todos modos, lo cierto es que cuando se concrete no va a cambiar demasiado, seguramente, de lo que se está hablando, porque esta es una presentación que es fundamentalmente una decisión política de ataque contra el Poder Judicial y de un ataque directo contra los valores de la Constitución que están siendo puestos en discusión. A ver, permítanme aclarar 2 o 3 conceptos. Por favor. Siempre que interviene un juez, cualquiera sea, es porque hay 2 partes que no se ponen en conflicto. Y a veces estas posiciones son confusas, son poco claras, a veces no hay soluciones unívocas y justamente para eso tenemos un poder judicial. Entonces digo con esto que las decisiones judiciales siempre son susceptibles de críticas y de opinión. De lo único que no son susceptibles en un Estado democrático de derecho es de que quien tiene la obligación de cumplirlas diga yo no lo hago. Porque esto quiere decir de que si no me gusta la sentencia por la cual me ordenaron mi desalojo o me lo rechazaron, me voy y le prendo fuego al juzgado. Y esto es lo que está haciendo el gobierno. El gobierno se queja porque ha perdido juicios
en cuestiones que por supuesto pueden ser opinables o discutibles. Si no fueran discutibles no estarían en los tribunales, pero que lo único que tiene que hacer es acatarlo, no alzarse como lo está pretendiendo hacer y generar esto que, como bien se decía también, se sabe que no va a prosperar y lo único que se pretende es debilitar a un poder del Estado. Pero hay que ser consciente de que esto está planteado en términos de discusión del modelo constitucional. Acá el kirchnerismo está diciendo no nos gusta que nos pongan límites y hay que entender que la Corte y los superiores tribunales y el Poder Judicial sí está diseñado para ponerle límites al Poder Ejecutivo y para ponerle límites al Poder Legislativo. Para esto existe el Poder Judicial como poder constitucional. Si no nos gusta esto, cambiemos de sistema, convoquemos a una reforma constitucional o hagan una revolución o actúen como está actuando el bolsonarismo en Brasil a través de las vías de hecho. Eso es lo que está planteando el kirchnerismo. No está planteando queremos una Corte independiente. No están atacando a la Corte por las cosas que la Corte ha hecho mal y que yo podría sumar críticas a la Corte, pero claramente no es el momento de hacerlo. La están atacando por las cosas que la Corte ha hecho bien, que es ponerle límites a los otros poderes. Este es el problema institucional en el que estamos inmersos. Por ejemplo, diputado Verónica Benaim lo saluda. Le consulto. En este fallo que el Frente de Todos utiliza como fundamento de no conceder a Internet en un momento de pandemia servicio público y esencial para todos los ciudadanos, ¿cuál sería el beneficio ahí para los ciudadanos? Porque se lee más que es un beneficio para los grupos de telefonía más que para el ciudadano frenar eso, ¿no? No sé cuál sería el sentido estricto de declarar servicio público o no, o qué impacto esto tendría. Es una discusión declamativa. En todo caso, la discusión debería ser, en pandemia los servicios públicos, el servicio de Internet debió ser gratuito para todos y quién lo iba a pagar. Porque cuidado, es muy lindo esto que hace el gobierno, de esta demagogia de decir es gratis, pero alguien lo termina pagando. Y siempre terminan siendo los mismos los que los pagan. Entonces, me parece que planteado así, no importa si la decisión de la Corte esté bien o está mal. Y es más, podemos discutir las decisiones de la justicia. Yo no digo que sean decisiones indiscutibles. Claro. Lo que no se puede hacer es desobedecer. Ahora, y menos aún quien es el encargado de hacer cumplir las leyes, que es el Poder Ejecutivo Nacional. Ahora, una preguntita antes de darle paso a mis compañeros. Desde el punto de vista, digamos, teórico, ¿qué tiene que constituirse para que se pueda iniciar el juicio político contra un funcionario? ¿Qué tiene que realmente suceder para que pueda prosperar un juicio político? Lo que tiene que suceder es que el funcionario haya incurrido en la causal de mal desempeño o de incapacidad. Son los dos supuestos que contiene el juicio político. El problema es que el concepto de mal desempeño es un concepto político, porque el juicio político es un juicio de naturaleza política eminentemente, no es un juicio, si bien es un concepto jurídico, el mal desempeño está sujeto en su aplicación a una interpretación política del caso, en el caso concreto. Por lo cual esto no puede ser analizado desde la perspectiva estrictamente jurídica, sino que tiene que ser analizado en el marco del funcionamiento institucional. La Corte, cuando toma una decisión que le pone límites a uno de los poderes del Estado a través de la declaración de inconstitucionalidad, está cumpliendo su rol institucional. Para eso existe la Corte y por eso el gobierno no quiere que exista una Corte, porque el gobierno lo que está planteando es un sistema constitucional que no existe en ningún lado, donde no existe un poder judicial independiente. Por ejemplo, en un país democrático existen las autocracias y en los sistemas autoritarios. Diputado, perdonen, perdón, les pido perdón. Por ejemplo, hacíamos el ejercicio de recordar cuándo sí se le pudo iniciar juicio político a dos miembros de la Corte. En ese caso, y se logró la destitución, podemos recordar, usted nos puede explicar en esos casos por qué sí prosperó el juicio político contra, ahí se me fue el nombre, Molineux Connor. Bueno, porque se entendió en ese momento que
los actos que habían cumplido, justamente que tenían que ver con la obsecuencia y el seguidismo que había hecho lo que se llamó la mayoría automática, que respondía al Partido Justicialista, porque esa mayoría automática no respondía a las órdenes de la organización Caos o al sistema marciano. Era una mayoría automática constituida por los senadores del PJ. ¿Estamos claros? Y de esos 5 miembros de mayoría automática, 3 que fueron removidos por ser obsecuentes al poder político, 3 renunciaron y 2 fueron removidos. ¿Por qué? Porque habían sido obsecuentes al poder político. Ahora yo quiero entrar en el análisis político de la enorme falsedad en que incurre el gobierno cuando habla de que esta es una corte constituida por Juntos por el Cambio. La verdad es que esta es una corte que desde su perspectiva política e ideológica tiene una mayoría perteneciente al Partido Justicialista. Y permítanme enumerarlo. El doctor Maqueda es un hombre de pertenencia que históricamente perteneció al Partido Justicialista. Fue diputado nacional del Partido Justicialista. El doctor Rosati es un hombre de prosapia dentro del Partido Justicialista. Fue ministro de Justicia de Néstor Kirchner. El doctor Lorenzetti, si bien es un hombre que no tuvo mucha militancia partidaria, también es un hombre de reconocida afiliación ideológica con el Partido Justicialista. Y el doctor, el único que no tiene ese origen, sino que por el contrario viene de un origen vinculado a la corriente ideológica del radicalismo, es el doctor Rossetti. Entonces, desde una perspectiva ideológica, esta es una corte en la cual la mayoría de los miembros de su posicionamiento ideológico pertenecen a la corriente del Partido Justicialista. 2 de ellos, además, han sido votados, propuestos por el presidente justicialista y votados por senados controlados por el justicialismo. Y los 2 que han sido propuestos en un acuerdo político maduro, que son los doctores Rosenkrantz y Rosati, fueron justamente porque eran expresión de las 2 corrientes de pensamiento, el radicalismo, la corriente más republicana y el doctor Rosati. Entonces, la verdad es que terminemos con esta tontería que el gobierno y los lúmpenes que operan en este sentido, porque son verdaderos lúmpenes de la política los que están protagonizando este ataque contra las instituciones, con este relato falso de que esta es una justicia constituida por Juntos por el Cambio. Esta es una corte que es de juristas destacados y reconocidos, que han tenido una trayectoria sana y saludable en el marco de sus respectivos ejercicios de sus cargos, que por supuesto hay un montón de cosas para mejorar. Ustedes, no es la primera vez que estoy con ustedes saben que yo tengo una mirada crítica sobre el funcionamiento institucional. Hay un montón de cosas para mejorar en la Corte, pero no es ninguno de los motivos por los cuales el gobierno quiere remover esta Corte. ¿Qué tal, diputado? Martín Bravo lo saluda. Ayer la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio anunció que el interbloque en la Cámara de Diputados no va a apoyar ningún proyecto, ¿no?, mientras dure este conflicto por el juicio político a la Corte. ¿Cómo ve, qué mirada tiene sobre esta parálisis del Congreso que no sabemos cuánto tiempo podría llevar y qué perspectiva tiene de que pueda haber digamos que se retome la actividad en algún momento con algún tipo de consenso? Mira, a través del consenso lo veo difícil porque nosotros no estamos dispuestos a negociar la Constitución Nacional, no estamos dispuestos a negociar la independencia del Poder Judicial y no estamos dispuestos a poner en juego las instituciones. No vamos a actuar simulando normalidad como lo hemos hecho en alguna medida durante el año pasado frente a la gravedad inusitada que tiene este ataque. Ahora, esto no quiere decir de que vamos a estar inactivos, Nosotros vamos a estar pidiendo sesiones especiales para darle tratamiento a los temas que le interesan a la sociedad. Vamos a estar pidiendo una sesión especial para tratar, por ejemplo, la ley de alquileres, que requiere una respuesta urgente. En este fin de año, ustedes saben, muchos contratos se han renovado, los aumentos han sido entre el 90 y el 100%. Por culpa de una mala ley que no hemos podido modificar. Nosotros vamos a pedir una sesión para dar tratamiento a esto. Vamos a pedir sesión especial para tratar los créditos SUBA. Vamos a pedir una sesión especial para tratar Consejo de la Magistratura.
porque se quejan mucho del fallo de la Corte respecto al Consejo de la Magistratura y está en nuestras manos solucionarlo. Aprobemos una nueva ley, démosle la conformación que nos guste y es muy sencillo. Se soluciona en un mes, podemos aprobar una ley del Consejo de la Magistratura si el Congreso quiere hacerlo. Por lo cual el Congreso no va a estar inactivo, nosotros vamos a estar planteando el debate de los temas de agenda y por supuesto ni hablar de los problemas socioeconómicos que tiene el país, que son la verdadera agenda que el gobierno quiere ocultar mediante todo este circo infame que está haciendo para atacar las instituciones y lograr lo que es su única preocupación. Porque la única preocupación del gobierno es que Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada y que la Corte haya ratificado el fallo contra la delincuente convicto Milagros Sala por gravísimo hecho de corrupción y por haberse quedado con la plata que era para construir vivienda para el pueblo judío. ¿Cómo le va, diputado? José Di Mauro lo saluda. Hay en el reglamento, establece el reglamento de la Comisión de Juicio Político, establece que bueno, para determinadas cuestiones se debe dar curso a un juez federal para, por ejemplo, hacer atestiguar a testigos que no quieran presentarse, intervención de teléfonos o de correspondencia, por ejemplo. En ese caso, ¿a qué juez? ¿Cuál es el juez federal? ¿Cualquiera se elige de cualquier jurisdicción? ¿Cómo se señala ese juez? ¿Quién lo elige? Ay, creo que hay un problema con la conexión. Le hiciste una pregunta muy profunda. Está pensando. Y quedó pensando el diputado Carvajal. Bueno, hiper interesante, ¿no? Escuchar hasta acá lo que está explicando técnicamente, teóricamente. Y estaba bueno ese ejercicio que hacíamos ayer, digamos, cuando sí se pudo dar lugar a la destitución de jueces, cuando se consideró realmente que había en esos casos prueba sobrada de que habían sido cortes... digamos, funcionarios que se habían mal desempeñado. Sí, no. También tiene que ver con una cuestión de política. No, siempre, porque es juicio político. No, pero también, más allá de si se consideraba o no, tiene que ver con una cuestión de cómo está compuesto políticamente. Muy seguro. El contexto, digo, ¿no? El Congreso. Porque de hecho, 2003 era un Néstor Kirchner llegando con un respaldo político mayoritario a poco de andar del gobierno, entonces todavía no estaban todas estas cuestiones previas de muchos años de gobierno anteriores, las causas judiciales que tiene la vicepresidenta y parte del kirchnerismo. Y una entonces, división... te daba otro escenario para poder avanzar con esa corte menemista, además. Bueno, y una necesidad de Néstor Kirchner en compañía de diferenciarse del menemismo. Claro. Por supuesto. ¿No? Porque también ellos fueron parte cuando se integra esa corte. Sí, y en ese caso también, digamos, hablando concretamente de lo que fue la gestión del expresidente Carlos Menem, donde también era un presidente que está permanentemente señalado por la justicia e investigado por distintas cuestiones. Entonces, bueno, ahí también uno podría suponer que eso que decía Vero, de nuevo, estamos hablando de juicio político, se llama político, o sea, no le va a corresponder vamos a suponer que efectivamente digamos, se reúne prueba y se puede sustanciar que se maldesempeñaron en sus funciones. Bueno, no les corresponde una sanción carcelaria, ¿sí? O sea, lo que le corresponde es la destitución. Después, si la justicia ordinaria quiere avanzar en otro orden de cosas porque cree que eso sí que no pasó nunca, ¿no? Malversación de fondos o hubo una pena a un juez. Claro. De la Corte no. De la Corte no. Pero lo que sí hay que tener en cuenta a propósito de esto de que cuando están los números sí, pero cuando no están los números no, en la previa a esa mayoría automática de la Corte Suprema, previamente, durante la gestión de Duhalde, se había intentado también hacerle juicio político, sin mucha intención, o sea, era más declamativo pero fracasó ese. José, ahí está, hacele vuelta a tu pregunta al diputado Carvajal, que ahí lo reconectamos. ¿Vamos, diputado? Sí, ahí lo tenemos. Ahí le está haciendo una pregunta a nuestro compañero.
Le reitero la pregunta entonces. Respecto del reglamento de la Comisión de Juicio Político, que establece que puede intervenir un juez federal cuando para ayudar a los diputados en los casos que sea necesario, a partir de, por ejemplo, intervención de teléfonos, intervención de correspondencia o para llevar por la fuerza a testigos. Claro. Claro, a testigos que no quieran presentarse. Eso, ¿cómo se elige a ese juez federal que debe intervenir? ¿Es a dedo? ¿Hay algún mecanismo establecido? ¿O se puede elegir, por ejemplo, un juez santiagueño como sucedió recientemente? No, esto va, a dedo por supuesto que no puede ser y no lo va a decidir la comisión, sino esto va a tener que ser canalizado a través de la Cámara de Casación, seguramente, quien tendrá que realizar el sorteo correspondiente y dar intervención al juez que corresponda, o se dirigirá directamente al juez que esté en turno en el momento en que se solicite la medida. En esto quiero aclarar, hay que tener muy en vista de que en este caso la Cámara de Diputados no actúa como juez, sino que actúa como órgano acusador, por lo cual sus funciones no están equiparadas a la de un juez, sino están equiparadas a la de un fiscal. ¿Sí? Esto hay que tenerlo muy en claro. Por eso digo, porque ya han salido a decir que los quieren traer a los ministros, a quienes son acusados, a venir a traerlos para someterlos al escarnio público y para que Tailade y Moró puedan hacer todo su circo de acusaciones, etcétera. Bien, esto no va a poder suceder porque esta posibilidad o este derecho, en todo caso, a ejercer la autodefensa de quienes son acusados, tendría que suceder en todo caso ante el Senado, que es quien cumple en esta reglamentación del juicio político el rol de juez. La Cámara de Diputados es órgano acusador, por lo cual sus funciones son propias de un fiscal, que no está obligado a actuar con imparcialidad, pero sí obligado a actuar con objetividad y sobre todo con lo que en este caso parece no haber en el oficialismo, que es sentido común y mesura. Claro, diputado, ¿cómo le va? Leonardo Fredes lo saluda. Usted dice, los que no podrían estar serían los 4 jueces de la Corte. Ahora, si el Frente de Todos dice que quiere que venga D'Alessandro, que quiere que venga Robles, que es el asesor de Rosati, ¿ellos podrían ser convocados? Eventualmente sí, de todos modos, los que puedan llegar a ser testigos pueden ser convocados, no así quienes van a tener el carácter de imputados en el juicio. Ahora, si vamos a citar, me parece que los primeros que tienen que venir a ratificar son los denunciantes, es decir, que venga el presidente y que vengan los 11 gobernadores esto a ratificar. Me encantaría escucharlo a Gildo Infran en la Cámara de Diputados explicando las razones jurídicas de por qué está mal el fallo de la Corte. El mismo Gildo Infran, que acaba de ser sobreseído por la jueza federal de Formosa por los $7 millones que se afanó junto con Van der Broele y con Vudú, y que como la jueza federal acá se declaró incompetente, en 24 horas se mandó a la provincia y en la provincia sus jueces empleados lo sobreseyeron. Entonces ahí Gildo Infran no se queja de la justicia federal cuando la jueza amiga le favorece. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Entonces me encantaría que antes de ir los imputados, acá tienen que ir los acusadores, que es Alberto Fernández, Gildo Infran y estos gobernadores caudillescos y chupamedias que se han prendido de este desatino, a dar las razones y explicaciones. Eso sí me parece que correspondería. Frente a cualquier renuncia, la ratificación se impone, más en este caso, recordemos, donde ya hubo por lo menos un firmante trucho que tuvo que salir a aclarar que él no había firmado, que fue el gobernador de Entre Ríos. Así que me parece que antes de pensar si van a ir los ministros de la Corte, hay que pensar si va a ir el presidente y los gobernadores a ratificar ante la comisión este mamarracho que han hecho. Diputado, ¿usted cree que puede llegar a haber sesiones extraordinarias? Yo lo veo muy difícil, honestamente. Nosotros no le vamos a dar quórum para ningún proyecto del gobierno. Habrá que ver si logran juntarlo. Yo soy muy escéptico. Nosotros, cuando comiencen las sesiones ordinarias, sí vamos a estar pidiendo
y pidiendo sesiones especiales para tratar los temas que son de la agenda ciudadana, de los cuales el gobierno no quiere hacerse cargo, pero sabemos que tampoco a nosotros no tenemos quórum propio y dificulta mucho que logremos desde el oficialismo algunos que comparezcan. Pero quiero ser optimista también. Hay 11 gobernadores que firmaron, pero hay otro tanto que se han negado a ser parte de este circo infame. Por lo cual, mirá, yo confío que dentro del Partido Justicialista hay hombres y mujeres muy razonables que seguramente hoy están un tanto corridos y en silencio a la espera de los acontecimientos, pero que frente al descalabro al que nos está llevando este presidente inexistente que tenemos, convertido hoy solamente en un bufón de la Corte, la verdad es que me parece que va a empezar a primar la racionalidad y el sentido común, y yo confío que esto pueda suceder. Uno de los últimos proyectos que presentamos a fin de año fue el proyecto de ley de juicio por jurados, que me corresponde la coautoría, tomando proyectos existentes, y lo hemos firmado con diputados de todos los bloques, incluidos del Frente de Todos. Estamos trabajando con algunos otros diputados también, inclusive del gobierno, en un proyecto de ley para poner en marcha en forma inmediata el nuevo Código Procesal Penal Federal de la Nación, que sería el camino para empezar en serio a reformar la justicia. Y me parece que el camino que tenemos que recorrer es justamente esto, dejarlos a los lúmpenes y a los marginales que están trabajando estos temas, y quienes creemos en una Argentina diferente, y reitero, creo que hay muchos amigos del Frente de Todos que están en esto, vamos a empezar a construir consensos serios para transformar el país. Perdón, le consulto, este proyecto que es de su autoría de juicios por jurados, ¿qué dice en su espíritu? Porque... Bueno, todos los casos que tengan un pedido de pena de prisión superior a los 5 años que es cumplimiento efectivo, sí, en el orden federal, van a tener que ser realizados a través de un juicio por jurado de 12 ciudadanos, como se está realizando hoy ya en muchas provincias. Y esto es la discusión de fondo para evitar... Para delitos federales, dice usted. Exactamente, okay, para delitos federales. O sea, concretamente para que el próximo funcionario público, sea vicepresidente o expresidente, sea juzgado por un tribunal por jurados como debe ser, para terminar con todas estas descalificaciones que se hacen hoy a la falta de legitimidad del Poder Judicial. ¿Esto hoy por hoy existe en algún país de la región, esta posibilidad? Existe en la Argentina. Esto no, para delitos federales le consulto. No, porque Argentina está siendo pionero justamente en la implementación del juicio por jurados en Latinoamérica. Sí, somos el primer país que hemos avanzado de manera muy consistente y tenemos ahora el enorme desafío de hacerlo, pero aparte es un mandato constitucional. El juicio por jurados en el orden federal está establecido en 3 artículos distintos de la Constitución. Está establecido como una garantía para el ciudadano, como un deber del Poder Legislativo hacerlo y como una obligación del Poder Judicial de resolver los casos criminales a través del juicio por jurado, por lo cual ya no es un tema ni siquiera que podamos discutir si es necesario o no, es una obligación hacerlo. Está bien. Y lo otro que le pregunté, que le quería preguntar era, justamente usted mencionó esa agenda ciudadana, bueno, un poco mencionó la cuestión de alquileres, la cuestión de la magistratura. ¿Qué otros temas, si se quiere, más bien vinculados a la agenda social, le parece que tienen que debatirse o tratarse a lo largo de este año? Bueno, está la cuestión fundamentalmente de todo lo que es el trabajo en negro. Seguimos con 8 o 9 millones de trabajadores no registrados y el gobierno que se niega empecinadamente a discutir cómo vamos a solucionar esto. Uno habla de poner la palabra reforma laboral y salen 20 frente-todistas a decir que no. Y la reforma laboral opera por vía de la flexibilización que implica el trabajo en negro. Entonces dejemos de mentirle a los ciudadanos y pensemos cómo vamos a hacer para tener un mercado laboral que realmente se aplique a la totalidad de los trabajadores. Tenemos, reitero, son 8 millones de trabajadores en situación precaria. Acá en Formosa ahora hemos logrado a través del reclamo que han formulado los propios implicados que cientos de empleados del hospital de alta complejidad, que era la joya que exhibía la corona, eran todos monotributistas.
y ahora como una gran concesión han pasado a ser jornalizados porque ni vacaciones no tenían. Esta es la realidad de un mercado laboral que impacta directamente sobre la realidad social del país. Diputado, antes decía que en marzo Juntos por el Cambio puede pedir una sesión especial para tratar la reforma del Consejo de la Magistratura. En el proyecto, no sé si está consensuado de toda la oposición, o en su caso lo que propone es que el presidente de la Corte también presida el Consejo, porque eso era lo que trabó en su momento, ¿no?, la discusión con el oficialismo. En mi proyecto no, justamente, en realidad yo no dije en febrero porque la primera tarea que tenemos respecto al Consejo es unificar la postura de la oposición, que tenemos distintas versiones. Yo creo que el presidente de la Corte no debe estar en el Consejo de la Magistratura, lo he dicho, lo ratifico. Creo que no es el espíritu de la Constitución que la Corte sea miembro del Consejo. De todos modos, habrá que ver eventualmente, creo que puede pensarse en algún representante o algún órgano de coordinación entre la Corte y el Consejo de la Magistratura, pero claramente no. Yo creo en otro modelo de Consejo de la Magistratura, pero digo, estas son cuestiones que son discutibles y opinables y que tenemos la obligación de dar la discusión y que el gobierno se ha negado a dar esta discusión. No han tenido un solo acto de impulso de un ámbito serio de discusión del Consejo de la Magistratura. Y hay decenas de proyectos presentados y luego se quejan porque avanza este régimen que la misma Corte dijo claramente que la conformación de este Consejo es una solución transitoria que ha dado. No quiere ni pretende ser permanente. Ahora va a ser permanente porque el Congreso de la Nación se muestra impotente para discutir un proyecto serio. Entonces lo que tenemos que hacer es discutir un proyecto serio. Nosotros desde Juntos por el Cambio vamos a tratar de unificar la postura, consensuar un proyecto y sobre la base de esto pedir una sesión especial para poder darle tratamiento en el curso de este año y terminar con esta discusión que plantea el gobierno o la locura que planteó el pseudo ministro de Justicia Soria de avanzar por un decreto. Y digo pseudo porque Soria no ha hecho un solo acto de definición de política judicial desde que es ministro. Entonces no tenemos ministro de Justicia. Por eso digo pseudo, ¿no? Diputado, no hay convocatoria todavía extraordinaria, mucho menos se conoce el proyecto del juicio político, la presentación del juicio político, pero bueno, ya se conocen algunas citaciones que caen de Maduro que se van a hacer cuando esto arranque, y se mencionaba recién, por ejemplo, la posibilidad de Marcelo D'Alessandro. Ahora, ante esa alternativa, ¿qué pasa cuando se trata de este tema de los chats que fueron obtenidos de manera irregular? O sea, ¿eso se puede hacer citaciones a partir de esos chats, por ejemplo, o se pueden rechazar de plano a partir del hecho de la manera irregular como se obtuvieron? A ver, no voy a compartir la adjetivación. Esos chats son productos de una organización mafiosa y delictiva que está operando en el marco del sistema democrático. No es una obtención de pruebas irregulares. Acá hay una organización, y reitero, una organización mafiosa que está haciendo operaciones ilegales. Esto tiene un responsable político directo, que es el jefe de la AFI, que es Rossi. Él es responsable de esto que está pasando. Sea por acción o por omisión, esto lo tendrá que determinar la justicia. Pero su responsabilidad política es principal. Acá se están hackeando teléfonos de dirigentes políticos y de líderes opositores, todos opositores. Ahora, cuidado, porque sepan los oficialistas que los de ellos también los tienen hackeados. Como hizo el macrismo, van a usar en el momento que lo necesitan. con los propios. Pero por supuesto. Es la misma, pero claro. Por supuesto. Y los van a usar mientras lo necesiten políticamente, lo van a usar. Y después se convierten en bandas mafiosas que lo utilizan para extorsiones económicas. ¿Qué tema, no? El servicio de inteligencia. Las escuchas y todo. A esto nos ha llevado este gobierno, que se ha mostrado absolutamente incapaz de gestionar esto y que hoy utiliza, promueve, por lo menos utiliza, ¿sí? Porque está muy claro, algo que es indiscutible es que el gobierno argentino está utilizando
el producto de organizaciones mafiosas que hackean teléfonos para sus fines políticos. Y esto es extremadamente grave. Pero supuestamente, ayer lo decíamos, supuestamente, por lo menos en declaraciones periodísticas, lo primero que dijo Agustín Rossi cuando asumió como titular de la AFI, dijo eso: se terminaron los sótanos de la democracia, se terminaron estas prácticas de espionaje ilegal, esto no lo vamos a permitir. Prometió esto, por lo menos. Claro, pero prometió y lo cumplió, porque ¿qué hizo? Sacó los sótanos ilegales, ese submundo putrefacto, y lo está a la luz. Esto que está pasando está operando a la luz. Rossi hoy es responsable de todos esos chats, porque él es el jefe de la Inteligencia Nacional. Y hoy esto es cierto, dejaron de estar los sótanos, está en la tapa de los diarios y lo usa el ministro. El presidente de la Nación utiliza el producto de bandas mafiosas para sus fines políticos. Lo están usando diputados nacionales. Pero perdón. Esto es un escándalo. ¿Hay alguna manera? Perdón. ¿Hay alguna manera que algún gobierno de verdad le interese terminar con esta práctica? Porque hasta acá hemos visto todo lo contrario. No importa quién haya sido gobierno, se utilizaron los servicios de inteligencia a su propio beneficio. Es cierto, esta es una deuda pendiente. Yo lo escuchaba hace pocos días a Alberto Binder justamente denunciar esta situación. En el gobierno de Juntos por el Cambio hubo groserísimos errores en esto y faltó vocación en serio de avanzar. Y esto no lo denunció el kirchnerismo, esto lo denunció Lilita Carrió ya durante el propio gobierno de Cambiemos, y lamentablemente no se le hizo caso y no se hicieron las correcciones. Pero sin duda que esto es una de las deudas pendientes que tiene el sistema democrático, y cada vez es más grave, porque la situación, reitero, que estamos viviendo en la actualidad con esto es gravísimo. Siempre existieron hackeos, filtraciones y escuchas ilegales, pero se la manejaba como un material sucio que no podía ser expuesto. Parece que nadie se quiere meter, ¿no? Son un arma de doble filo. Claro, nadie se quiere meter. Lo que sucede ahora es que ministros de la Nación, el vocero, la vocera, el propio presidente de la Nación utilicen este material putrefacto, ¿sí?, fruto de bandas mafiosas, para atacar o para señalar a la oposición. Esto no tiene correlato histórico. Y esto es extremadamente grave, y este es el fangal a que nos ha llevado este gobierno. Diputado, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, muy amable. Ha sido un gusto, gracias. Chau, hasta luego. El diputado Carvajal de la provincia de Formosa. ¿Hacemos una pausa? Vamos a pausa. Claro, ya veremos. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, si vas a baldear la vereda, usa balde en vez de manguera. Ahorras muchos litros de agua. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso. Lo que querés saber de nuestro Parlamento. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Joaquín, mirá, llegaste a casa. Los 3 llegamos. Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí por DTV. Desde que asumió esa responsabilidad como presidente de la Cámara de Diputados, en realidad la Cámara se reactivó y mucho, y sobre todo con temas, reitero, que tienen que ver con la vida cotidiana de la gente, particularmente tal vez porque las mujeres tienen una particular sensibilidad con algunos temas, lo que tiene que ver con la salud humana, como veníamos diciendo, se sacaron proyectos muy importantes. Yo creo que hay una agenda insoslayable que es el tratamiento de la ley de alquileres. Ahora viene, o si no vino ya, un aumento más que significativo sobre las cuotas de alquileres. Una ley que se votó por unanimidad pensando que dábamos una herramienta formidable al mercado y al final resulta que perjudicamos tanto a los inquilinos como a los propietarios, ¿no? DTV, segunda edición, de lunes a viernes. Cuidemos el ambiente y los recursos de nuestro país con acciones simples. Por ejemplo, limpia los filtros de tu aire acondicionado para mejorar su funcionamiento. Cuidemos nuestros recursos. Cuidemos nuestro país. Argentina Presidencia. Nos metemos en la segunda hora de esta primera edición de DTV y recién decíamos cuando empezábamos a hablar y a analizar los temas importantes del día de hoy que había una reunión por Zoom
de los 16 integrantes del Frente de Todos que integran la Comisión de Juicio Político, y era importante conocer ahora lo que les vamos a mostrar, que finalmente la resolución, el comunicado que expresa la posición de la Comisión de Juicio Político, porque esta mañana la expectativa estaba puesta en la posibilidad de ver qué sucedía con esa iniciativa, y en función de eso se iba a haber o no iba a haber actividad durante el periodo extraordinario, ya que ayer la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio dijo, ¿saben qué? Si ustedes no hacen nada con este tema del juicio político, si insisten en avanzar, nosotros no vamos a prestar quórum de ningún tipo para colaborar en ninguna discusión que ustedes presenten, sea para el periodo extraordinario o sea para cual fuere. Es decir, les paramos la actividad en el Congreso hasta que ustedes no resuelvan esto, que a personas nos parece un disparate, que es avanzar con el juicio político. ¿Vemos entonces ahora qué resolvió la Comisión de Juicio Político, Vero? Sí, salió recién entonces este comunicado que, bueno, nos deja un poco con sabor a poco, porque uno esperaba que haya fechas, haya más definición, y lo que dice el Frente de Todos es: se tuvo una buena reunión de trabajo con los diputados del oficialismo que integran la Comisión de Juicio Político, que los repasábamos al principio del programa. Asistencia perfecta, creo que es lo más destacable del comunicado. Un paréntesis y aclarar, porque están diciendo asistencia perfecta, pero fue por Zoom una parte de la reunión. Entonces, ¿dónde están los que están teniendo asistencia perfecta? Claro, si no te conectas de manera remota, es como complejo, ¿no? Asistencia perfecta, pero también es... quiere decir que están todos claro, de acuerdo, eso te iba a decir. Sí, sí, están todos de acuerdo. No se sabe si para empezar ya. Está vinculado a eso, a que no hubo ningún diputado que pertenezca a algún espacio dentro del oficialismo que no haya estado, digamos, ¿no? Masistas, o que no haya acompañado. De movimientos sociales como bueno, todos estuvieron, ¿no? Y si no hubiera sido así, asistencia perfecta, entonces destacan... Vamos a analizar los próximos pasos a dar en función de la solicitud que nos fue entregada la semana pasada por el presidente de la Nación y gobernadores de las provincias. Esta también, la solicitud que le fue entregada la semana pasada. Por ahora nosotros teníamos que era un anuncio y no ninguna presentación oficial. Pero tal vez se refiere a solicitud, claro, yo digo, ¿no? En al pedido de avanzar. Ese texto de Alberto Fernández. Claro, como por no decir la voluntad del presidente de la Nación, y por no decir tampoco por un par de gobernadores, está puesto así como medio vagamente. Genérico. En un genérico, exactamente. En un español genérico. Trabajaremos desde la comisión, decíamos, analizando los pedidos de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Lo haremos en pleno cumplimiento de la Constitución Nacional, el reglamento de la Cámara Baja y el reglamento de la Comisión de Juicio Político. Impulsaremos un debate profundo, con argumentos alejados a toda chicana e interés mezquino. Eso lo decía también ayer Tailade en la nota, ¿no? Claro, esto me parece más una respuesta de Gailar también, ¿no? Que están pidiendo un juicio político para ella. ¿Para ella también pidieron juicio político? Apartarla de la... Apartarla, en realidad. Sí, perdón, juicio político no, apartarla de la comisión, porque ella preside la Comisión de Juicio Político. Y el tema del debate profundo también puede ser una respuesta Juntos por el Cambio, que pidió acelerar, ¿no? Con esta exigencia de no tratar otros temas mientras dure el proceso, que sea un proceso corto. Bueno, ahí están diciendo que va a ser un debate profundo. Claro, eso está buena esa observación. Estudiaremos a fondo decisiones tomadas por la Corte y sus implicancias para la división de poderes, el federalismo y el funcionamiento de las instituciones. Convocamos a todos los bloques que integran la Comisión de Juicio Político a dar discusión intensa desde nuestras verdades relativas de cara a la sociedad argentina. Bueno, ahí cuando dice el federalismo también, ¿no? Me parece que ahí están anticipando un poco los sustentos del juicio político. Es decir, cuando antes decíamos que todavía no sabemos porque no existe el texto de por qué van a claro. No sé si se dice demandar a juicio político, pero van a iniciar juicio político contra los funcionarios de la Corte. Entre ellos, uno de los temas es la coparticipación. Y el texto aparte no existe porque, si bien va a ser básicamente la intención del presidente de la Nación anunciada y los 11 gobernadores, pero bueno, según anunció el propio diputado Tailade, que es una especie de vocero de lo que viene, que va a ser presentado ese pedido de juicio político a partir de la presentación de diputados. No va a ser el texto firmado por el presidente de la Nación ni los gobernadores, sino que va a ser de diputados, justamente para los efectos de que pueda extenderse, porque reglamentariamente, si son diputados, el dictamen que pueda llegar a surgir
tendrá una extensión de 3 años, una duración de 3 años. Si fuera de un particular o un presidente o lo que sea, si no fuera un legislador, tendría una vigencia de solo 1 año. Y la intención de esto, lo que también anunció ya Rodolfo Tailade, fue justamente hacer sustanciar todo el juicio político, no llevarlo al recinto, no llevarlo ahora al recinto, sino guardarlo para dentro de los próximos 3 años tenerlo como un elemento de presión o para el momento en el cual estén los números, si es que alguna vez eso sucede, para llevarlo al recinto y poder impulsar ese juicio. Ahora, si la Comisión de Juicio Político se reúne, vamos a suponer, mañana para empezar a analizar la prueba, porque ellos dicen, poneme vuelta, Mabe, por favor, el comunicado en el anteúltimo párrafo que dice, vamos a analizar las decisiones que ha tomado la Corte, teniendo en cuenta la cuestión de la división de poderes y teniendo en cuenta el federalismo y otra cosa más. No sé, ahí está, perdón. Sí. Y pueden pedir medidas de prueba. Y el también, funcionamiento de las instituciones. Sí, por eso. O sea, vamos a suponer que mañana empiezan por acá. Bueno, listo, tomemos en cuenta cuáles han sido todas las decisiones que viene tomando la Corte Suprema, a ver si, a la luz de este juicio político, hubo intromisión de poderes, a ver si hubo falta de federalismo y a ver si hubo algún daño a las instituciones en función de esas decisiones. Ahí, ¿qué interpreta Juntos por el Cambio? Porque ahí no lo está llevando al recinto, está trabajando en comisión, reuniendo prueba. ¿Qué va a hacer ahí Juntos por el Cambio? Aún así no apoya ningún... Como primera instancia lo que va a hacer es fundamentar, según la oposición, que es improcedente, que es inadmisible el inicio del proceso. Ahí va a haber una primera discusión. Que es lo primero que se vota. Claro. En principio es, ¿aceptamos avanzar con esto y ponerlo a debate de la comisión o no? Ahí lo que dice Martín, Juntos por el Cambio va a decir, para nosotros no es admisible, y después sigue los Martín. fallos no se discuten, ¿no? Sí. Con este criterio de que un fallo no se puede discutir, un poco lo que decía el diputado Carabajal. Ahí, si hay asistencia perfecta del Frente de Todos, los 16 diputados tienen mayoría, como lo que decía Leo, para declararlo admisible el proceso, para avanzar. Y a partir de ahí, Melina, arranca lo que vos decías de, analizar las pruebas, poder pedir más medidas de prueba, poder citar expositores, testigos, por último serán los acusados. Ese proceso puede llevar meses. 4 meses, 3-4 meses más o menos calculaba Tailade en la nota que le hacían ayer nuestros compañeros, porque dice que la intención del gobierno, también del Poder Ejecutivo, es que no se superponga mucho con lo que tiene que ver con el calendario electoral, que entre lo que es confirmación de alianzas empieza más o menos en mayo. Entonces después viene la presentación de las listas de candidatos más cerca de junio, pero ya como en mayo está la primera etapa, dice Tailade que la idea es que no se superponga para no de alguna manera contaminarlo. Bueno, es la opinión. Lindo clima electoral, ¿no? Porque ya estamos casi que arranca la campaña ahora. Sí. Claro, están en campaña en la costa. Digo, eso lo decíamos ayer con Vero, mi compañera inseparable de todas estas mañanas, mediodías, tardes. Decíamos eso, o sea, ya están a pleno, están todos ya construyendo desde la tabla de CERS de Horacio Rodríguez Larreta con un ayudín ahí abajo, en adelante están todos Morales, andan todos por la costa. Más vale. El otro día casi que hacemos la Abbey Road nuestra acá, la del Penel, y está de moda. Sí, está de moda la y vender panchos, no sé si lo vieron al jefe de gobierno, vendiendo panchos. Estuvo Scioli entre los lobos marinos de Mar del Plata también. Mira qué linda imagen. Mira qué linda imagen. Hermoso. Siempre iba pero todo. Búscala. No como motonauta. No, como va por la escalinata que está entre los dos lobos, saluda a la gente, testea un poco a ver cuál es el clima social según sus asesores de prensa. ¿Habrá comprado ese hipocampo que cambia de color? Ay, sí, el clima, según el clima, sí, azul. Nunca me cambia a mí de color. No sé, yo tengo uno en casa que trajo mi hijo de Mar del Plata. ¿Cómo? ¿Te cambia? A mí nunca me cambió. Hoy lo observé, estaba celeste, no sé eso qué siempre está celeste. Sí, nunca se puso rosa al mío. Si viera rosa, no sé qué implica, que se pudre todo, no sé. ¿Habrá un hipocampo medidor del clima político? Me gusta. Lo que pasa que... Podemos hacer con un hipocampo gigante un programa de clima. Me encantó. Hay que madurarla. Y podemos traer uno disfrazado tipo Bernardo, el dinosaurio, pero un hipocampo acá. Sí. ¿No? Bueno, no le pongamos nombre por las dudas que alguien pueda sentirse... Así puedo flashear un montón. Yo estuve hace poco en una de las casas que los venden, en Miramar y en Mar del Plata. Mira.
¿A cuánto casa- vende? Ay, nos va a Hipocampo? defender Y ahora debe estar como a 1.000 pesos un hipocampo. Lo que pasa es que tenés desde el de vidrio ¿Qué grande, son? que es el histórico, el clásico, el que Sí. venía antes, y ahora ya se hace la versión plástico Sí, ese tiene mi hijo que y lo trajo. chiquito. Es chiquitito. Que antes tenés plástico 3D, que es el hipocampo, ese con la forma del hipocampo, Mirá. todo, y el que es planito, que vos Mirá. de frente lo ves y decís que bueno, vas para atrás y es una laminita. Claro, claro. A un precio más accesible al bolsillo de la dama y el caballero. Sé que por Sí. ahí lo podés Ah. conseguir por 500. Sí, ese trajo a mi hijo de una gira deportiva de Mar del Plata y lo tiene ahí Claro. de corazón. Le dije, podemos guardar esta porquería ya, hijo, ¿no? Me dice, no, porque a mí me gusta. Bueno, Con un caracolito, viene el hipocampo y un caracolito como Fred es como del psicopán mar. y ¿Qué? Fred es caballito de mar, ¿no? Es Sí, sí, yo tengo tu ahí. negocio de... ¿Vos tenés un negocio de Claro. souvenirs? No, tengo un caballito también en mi Ah. casa porque a mis hijos les gustó uno y lo También le compré gustó. así porque dije, bueno, esta porquería, como decís vos, Sí, pero está bueno. yo- A los nenes les gustó Saludos a la y gente ahí que está hace en el stand. souvenirs en Mar del Plata. Bueno, pero pueden mejorar un poco la propuesta también, después de tantos años. Para mí no Claro. cambian de color. No. Lo voy a sostener. Podemos armar como una cupulita del Congreso a ver si cambia de color o cambia de color, Sí, cambia ¿no? de color. Según Sí. el clima que se Hoy va que estuvo más midiendo. nublado tendría que haber cambiado un poco a lo Sí. que fueron los últimos días, que está este sol que te calcinaba Uy, al mediodía. sí, está más amigable. Bueno, un segundo, porque ahora te toca trabajar, Sí, no queda me otra. toca, ya vengo trabajando de las dos, pero- Nos queda pendiente, yo le digo esto a Mabe, que es nuestra productora, el cerebro de este programa, nos queda pendiente la segunda parte de la entrevista de Rodolfo, ¿no? De Rodolfo Tailade. Vos decinos cuándo la ponemos. Pero bueno, si querés, arranque nomás, compañero. Bueno, vamos a ir. a Métale, usted trajo tema, espere que busco Sí. el bolillero. Vamos a buscar acá. Declaración voluntaria del ahorro argentino no exteriorizado. Fachi, Más mirá, conocido como mirá, blanqueo de capitales, ¿no? Mirá el nombre que Otro le han puesto. blanqueo, otro Declaración voluntaria, ya de voluntario no tiene nada, porque, o sea, nadie declara voluntariamente nada, no jodan. Y todo el mundo sospecha y dice, y si esto, y si después va para atrás, y si después como yo blanqueé y que después esto me vienen y no me cumplen, entonces todo el mundo está así Tal como cual. blanqueo o no blanqueo. De los Del que ahorro blanquean. argentino no exteriorizado. Exteriorizado Claro. está. O sea, está recontra No, exteriorizado. no exteriorizado, claro, No solamente- interiorizado sería, ¿no? Claro. No metido Exactamente. hacia adentro. Sí. Y sujetos alcanzados, las personas humanas, sucesiones indivisas y empresas comprendidas en el artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias. Esto es un universo puntual que está marcado aquí en el articulado de este proyecto. También hablábamos acá en otra segunda placa, es la tenencia de moneda nacional y o extranjera en el país y en el exterior. Activos financieros, bienes inmuebles, bienes muebles y demás bienes en el país o en el exterior, incluyendo los créditos. Esto es los lineamientos principales de este proyecto impulsado por el Ministerio de Economía, que está quedando trabado como consecuencia de todo este ir y venir con el tema del juicio político a la Corte, Sí. y que entre los proyectos que dice Juntos por el Cambio, yo no te ayudo con la agenda del gobierno, con la agenda extraordinaria, se incluye esto. Que no le cae muy bien a un ala del gobierno. Y este es obviamente. el proyecto que más le interesa a Massa. Por eso, exactamente. Lo puso en nombre y apellido del señor Di Mauro. Es el proyecto de Massa, la Está bien, agenda está de bien. Massa. Las cosas por su nombre. De un lado se impulsa este pedido de juicio político a la Corte que traba toda esta agenda. Vemos en otra placa. Bueno, aquí tenemos alícuotas aplicables para la exteriorización de esos bienes. 2,5 desde la entrada en vigencia de la ley hasta el 31 de marzo de 2023. Se calcula que será un año más o menos, teniendo en cuenta que esta ley, entre que pasa por el Senado y se promulga, podríamos estar hablando de marzo. Es decir, bueno, de un año no, desde la entrada en vigencia me parece que por allí ese plazo va a haber que acomodarlo un poquito, porque si no te quedan unos pocos días. Es decir, tenés pocos días para que la alícuota sea del 2,5. Si no, si ya llegas al 1 de abril, esa alícuota de 2,5 pasa al 5%, y eso es hasta el 30 de junio. Es decir, que ahí tenés un periodo, abril, mayo y junio. 3 Estas meses. fechas, Leo, estaban pensadas por si se aprobaban en diciembre, Claro, ¿no? por eso te estoy diciendo. Me parece Claro. que ya se nos está viniendo encima y Y no va- está presentado el proyecto, así que... Sí, andan lo pueden dando modificar, vuelta muchos claro. borradores, muchos textos. Este es el No, proyecto. porque ya de por sí las fechas no dan para nada. No, no Un dan blanqueo para lo que nada, tiene que porque tener es el interés de que puedan participar. si no- Claro, o sea, está bien que te apura para que digas, bueno, si se me pasa esta fecha, No, tengo un obvio. poquito más de alícuota, pero Para que tampoco ni- que Pero la lo idea, piense, claro. ¿no? salga la ley y mañana lo tengo que declarar. Por eso querían que estuvieran a partir del 1 de enero. Claro, Por eso, como decía Martín, exactamente. en diciembre tenía que estar Sí, aprobado. sí, era esa la idea y ahí quedó.
y pasás al 7,5 desde el 1 de julio, lo que está en este texto o anteproyecto que anda dando vueltas, hasta el 30 de septiembre de 2023. Allí están las 3 secuencias de lo que habría que pagar de porcentaje por esa presentación. Se duplican las alícuotas para el caso de los bienes del exterior cuando no exista la repatriación. Eso también aclaraba esa parte del texto. Por otra parte, se entenderá por repatriado el bien cuando el monto ingresado al país en concepto de tenencia en moneda extranjera y los importes generados por los activos financieros representen como mínimo un porcentaje a determinar por la reglamentación del valor total de los bienes en el exterior que se declaran. Bueno, podemos llamar a un economista que explique un poco más detalladamente esto, pero básicamente está hablando de cómo se van aplicando esas multas y que tiene que ver más con esta reglamentación en cuanto a lo que fue lo declarado originalmente. También se establece un régimen simplificado con una alícuota especial del 1,5 aplicable a las personas humanas que exterioricen tenencia de moneda nacional y o extranjera y el monto no supere el 35% de los ingresos anuales promedio de los últimos 3 periodos fiscales y con un tope de hasta $50.000. Bueno, aquí también una parte técnica de lo que tiene que ver con el detalle del articulado del proyecto que va dando diferentes franjas según sea el monto que se declare y si está en el exterior o en el país. Para acceder al régimen simplificado, la declaración voluntaria de la tenencia de moneda nacional o de moneda extranjera requiere la confección de una declaración jurada meramente informativa que dé cuenta del monto exteriorizado. Bueno, y aquí seguimos con la confianza en las declaraciones juradas, como en tantos otros sistemas que tiene que hacer el contribuyente, el usuario, las empresas que acceden a subsidios y otros tantos actores de la política, y que con la declaración jurada le alcanza al gobierno. Es una declaración jurada, pero no te inmiscuís mucho más para ver si eso no es, digamos, salvo casos puntuales en los que se decida avanzar. Yes. Quedan excluidos únicamente del régimen simplificado aquellos contribuyentes alcanzados por el aporte solidario. Se excluyen también contribuyentes de alta capacidad contributiva. Bueno, aquí vas sacando un poco de actores que pueden aprovechar mucho esto y vas dejando una franja, un segmento más acotado para no darle mucho beneficio al que ya lo tiene o al que tiene espalda para bancar esto, digamos. Claro, claro. Beneficios. No se consideran incrementos patrimoniales no justificados por los bienes declarados y se libera a los sujetos comprendidos de toda acción civil, comercial, penal, tributaria, penal cambiaria, penal aduanera e infracciones administrativas que pudieran corresponder por los bienes declarados. Y aquí viene el temor de alguno que dice, se libera y si después viene otro y la liberación no es tal, ¿qué pasa? O sea, estoy liberado de la posibilidad de todas estas acciones, de todos estos posibles delitos, y ahí entran las dudas, las sospechas y ver hasta dónde se da garantía de eso. Es un poco también lo que veníamos ya, a ver, antes de que se llamase así, con este nombre que leíamos recién, Declaración Voluntaria del Ahorro Argentino No Exteriorizado, y era de miles de otras maneras, el fondo para pagar el fondo, lo que fuere. Sí, siempre tiene. Me parece y el macrismo lo ligó a las jubilaciones, entonces puso reparación histórica y con beneficio a los jubilados. Fondo de reparación histórica. Y un poco lo que preguntábamos, me acuerdo a la propia en su momento Cecilia Moró, porque era la titular de una de las comisiones que trabajaba alrededor de este proyecto, era, digamos, ya existen mecanismos mediante el cual se supone que el Estado tiene la información para conocer si se está cometiendo el delito de lavado de activos, ¿no? O sea, no sé si es exactamente, o sea, sí, es eso. No es necesariamente es lavado de activos. Es fuga de capitales. Fuga de capitales, exacto. Pero lavado de activos me parece que no es necesariamente lo mismo. Y ella decía, bueno, sí, pero también esta ley es un poco mejor porque incorpora, por ejemplo, la figura de alguien que te proporciona información muy, muy, muy concreta, que dé cuenta que se está realizando esta operación y que entonces esa persona puede verse beneficiada si colabora, digamos, como si fuese alguien que colabora con una investigación para la aparición de alguien y quiere acceder a una recompensa. Bueno, listo, efectivamente, aportaste un tratado certero, toma, tenés esta guita a tu favor. Esto es lo mismo, pero nosotros todos preguntábamos un poco como,
prospera esto, después la gente de verdad siente que le va a convenir por alguna razón traer dinero que tiene afuera, que si lo tiene afuera y ha tomado la decisión de tomar ese riesgo de no declararlo, es porque entiende que, lo que pasa es que esto está se basa en la falta de confianza de nuestros bancos. Esto está linkeado con el acuerdo que hay con Estados Unidos, justamente porque lo que hasta ahora era algo que podías tener oculto, porque nadie te iba a mandar al frente, ahora te va a mandar al frente el gobierno de Estados Unidos. O sea que te acoges o te arriesgas. Sí. Y aclararon también que es de varios años para atrás, porque en su momento había surgido la versión de que era solamente el último año, después se salió a aclarar que son por lo menos 5 o 6 años para atrás, donde va a haber información de Estados Unidos. Entonces algunos que lo tenían de antes dijeron, bueno, vamos a ver hasta cuándo, porque también se está especulando con eso. Los que la tienen fugada, digamos, dicen, bueno, a ver, ¿de qué datos van a venir? Claro. Entonces, como tampoco hay claridad por eso, y un poco a propósito no hay claridad sobre eso, está la duda y ejerce más presión. El plazo inmediato de la alícuota más baja para que cuanto más inmediato sea, más tentador sea ingresar, y también la incertidumbre sobre saber qué información o no va a tener el gobierno. Claro, claro. Bueno, para mí lo que siempre gira en torno a este tipo de cosas es que no se confía en estos sistemas de blanqueos. Entonces dice, si están sacando esta ley, por algo será, en el sentido de que va a venir acompañado porque se va a terminar sabiendo que tengo los dólares guardados en alguna isla por ahí. Y una política de blanqueo en la que vienen coincidiendo todos los últimos gobiernos, que es algo que no se da mucho, porque cuando un gobierno dice blanco en una cosa, el otro dice negro, cuando uno dice A, el otro dice B. En el blanqueo van coincidiendo todos, gobierno de Cristina Kirchner, gobierno por eso, de Macri, gobierno actual, coinciden todos con uno o más blanqueos. Por eso cuando este gobierno, cuando Juntos por el Cambio ya adelantó su rechazo a esto, antes de que, de ponerse del tema de rechazar todo. Sí, pero ya tenía sus reparos, ahora es su rechazo, pero en realidad se da de bruces con un viejo adagio que en la política que dice a todo gobierno se le admite un blanqueo. Lo que pasa es que a este gobierno ya le admitieron uno. Claro, ya viene con uno. Ya viene con uno más de sobre uno. sus espaldas. Creo que el de Cristina Kirchner creo que había tenido 2, el primero. Claro, sí, fueron tantos años. 2, el de Macri tuvo 1, que te había dado esa polémica por si se incluía o no en la posibilidad de blanqueo a familiares de funcionarios desde qué etapa, funcionarios de qué estamento del Estado. Generó una fuerte controversia con presentación judicial y todo en aquel momento de Felipe Solá, que era del Frente Renovador, del masismo, porque Macri finalmente cuando lo interpretó, cuando se hizo la reglamentación, se permitió que en el blanqueo incluyeran familiares de funcionarios. Entonces ese fue otro punto del blanqueo hecho por el gobierno de Cambiemos. Así que ahora habrá que ver cuál es la suerte de este proyecto. Tenemos una placa más en cuanto a los sujetos liberados que quedan exentos. A ver la placa anterior. Si no, quedan excluidos los sujetos que entre el 1 de enero de 2010 y la vigencia de la presente ley hubieran desempeñado funciones públicas, y también sus cónyuges, convivientes, padres e hijos. Aquí un poco con lo que veníamos hablando antes, y te está poniendo de fecha 1 de enero de 2010. O sea, está sacando un amplio abanico de gente que no puede acceder a este beneficio, teniendo la posibilidad de que aquellos funcionarios que hayan estado en el gobierno, en diferentes estamentos del Estado, puedan haber tenido algún prestanombre, algún testaferro en lo que tiene que ver con las cuentas. Bueno, creo que era la última, el acuerdo de colaboración se incorpora como un título de la ley 27.430, el acuerdo de colaboración como procedimiento para que la AFIP obtenga información de cualquier sujeto residente o no en la Argentina, que le permita la detección y localización tanto de bienes no declarados en el país y en el exterior, como maniobras que tengan como objeto alguno de los delitos tipificados en el presente régimen penal tributario. Bueno, creo que con estas placas ya estamos. ¿Tenés más? Tenemos más. No quieras abandonar, hicimos, ¿no? Sí, que laburaste un montón. Por ahí querían hablar de otro tema, pero vamos a seguir con este. La autoridad competente para entender en este procedimiento es la AFIP y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No, laburaste un montón. Sí, es una cosa. ¿Pero hasta qué hora te quedaste? ¿A qué? ¿3 de la mañana te acostaste? 3 de la mañana, sí, más o menos. Mirá, toda la información que Él redactó lo que tuvimos que poner no lo han presentado todavía. No presentaron. No. Es más, lo van a tomar de acá. Claro, van a tomar las placas de diputados de hoy.
van a hacer el proyecto. La autoridad podrá acordar con el colaborador en los términos de esos efectos, fije la reglamentación, el monto, la recompensa, la que no podrá superar el 20% del total de lo efectivamente recaudado. Mirá qué bueno. Sí, qué bueno. así también estamos con un poco más de números. ¿Tenés más? Tenemos más placas. Ni en el tema feriados creo que hice tantas placas. Y mire que feriados me gusta. Y aparte lees muy, muy bien. Se nota realmente la carrera del locutor. Para mí que las estás redactando ahora y las vas mandando, ¿no? Yo creo que es un tema que si quieren, bueno, acá... Mira, ahí tenemos hablando de la figura del colaborador. Si quieren leerlas, Melina, vos que tenés más... Sí, pero cómo no, esperate un poquito que me pongo los anteojos para poder ver, pues no un poco. Tomá un traguito de agua, Leo. Sí, hidratate. El colaborador gozará de la protección y reserva de identidad de él y de su entorno familiar o societario. Ajá. Claro. O sea, claro, vos vas a colaborar, pero no es necesario decir quién sos. Claro. Raro y eso. la declaración, claro, a veces es el colaborador. Sí. Este es el que colaboran. Y bueno, sí, colaborador es el que colabora. No, pero no es no es el sujeto principal. No, es el que buchonea. Claro, el buchón, pero digo, raro que estás colaborando y tipo... Sí, hola, sí, te llamo para decirte que Fred secreto por tiene eso. un palo verde. Otra vez, digo, como la sospecha de que después puede haber alguna acción penal o algo, también la sospecha de, sí, yo soy colaborador, tengo anonimato, pero... Acá que se filtra todo. No, pero tienen que chequear esa información, ¿o no? No, obvio. De ese colaborador. No, tienen que dar el porcentaje, además. A cualquiera. Claro, lo ponen en un buzón en algún lugar y que el anónimo lo pase a buscar. Sí, como la película El Informante, que le dejaron ahí por el fax, ¿te acuerdan ustedes? La información. Déjame y si no buscan la placa. El sobre se autodestruirá. Claro, el sobre tiene tanta vigencia. Para el caso de los colaboradores, ustedes están pensando en buchonear. Sí, yo ya estoy yo ya sé, además aprendí, viste que yo vengo de lunes a lunes, soy la que más vengo, ¿no? Ya le sé todo a todos. Así que yo estaría hay que superar a un compañero igual, para saber todo de todo. Hay que hacer mucho. Hay otro que sabe mucho más. Tiene fichero, No, bueno, no llegué a tanto, pero uno los de tengo a todos muy... Su departamento en La Plata lleno de fichas. Sí, me imaginaba por... La AFIP va a estar dispensando de aplicarles sanciones administrativas y de formularles denuncia penal tributaria, en caso de corresponder, claro, cuando las obligaciones evadidas, aprovechadas o percibidas indebidamente y sus accesorios fueren objeto de un acuerdo de colaboración. No, lo bueno es que estas placas son muy pedagógicas para poder meternos de lleno en el tema de... Impresionante. Declaración voluntaria del ahorro argentino, que de voluntario no tiene nada, porque si ya necesitas de un colaborador que te esté soplando para que vos digas, bueno, mijo, te traigo el ahorro, de voluntario no tiene nada. Y la voluntad que la alícuota del 2,5 está con fecha de vencimiento al otro día también, entonces bueno, apurate y declararlo ya, porque si no se te viene más. Mandale. Y ahí tenemos más placas en esta... A ver, Sí, bien. No podía faltar. Bueno, che. Bueno, la AFIP y cualquier organismo del Estado con competencia en la materia, ¿qué más que la AFIP puede ser? La UIF. Claro. Sí, Susana, muy atento está José ahí, ¿viste? Estoy tomando nota porque no sé, me van a convencer. No, me gusta este juego de preguntas. No, además está bueno por todas las veces que va a haber que poner la placa de blanqueo de capitales de aquí en adelante, así nos vamos empapando del tema. Por lo menos tenemos hasta marzo placas. Pero las fechas va a haber que correr. Creo que ayer la contó Guido, no quiero ser aguafiesta, pero creo que ayer la contó Guido. ¿Y mañana? Y mañana será... Claro, mañana le tocará ya a Horacio mañana ya Horacio. Bueno, estarán dispensados de formular denuncias por presuntos delitos contra el orden económico y financiero y cualquier otro presunto delito tipificado en el Código Penal de la Nación Argentina y o en alguna norma particular con carácter penal. Claro, esto hay que ponerlo porque vos tipificás, tenés que decir dónde y o en cualquier otro lado, porque si no siempre te buscan los vericuetos para entrarte y burlar la ley. Claro, entonces toda la redacción de las leyes son así, y o el código tal y referencia a otro. Flexible. Obvio.
lo más claro. Claro, una interpretación, ¿no? Después dice que los colaboradores quedarán eximidos de cualquier tipo de sanción susceptible de ser encuadrada en alguna de las conductas tipificadas en las leyes número, que las conocemos todas las leyes. Sí. Y oferta pública. Di Mauro seguro que sí. Ya está. Sí. No, a menos que mientan. Claro. A menos que no se Claro. compruebe. Claro, porque exactamente, si él aporta un falso testimonio para embromar a alguien o para hacer zafar a un otro, chau, picho, Claro, ¿no? claro. El colaborador te cae la ley. No cobras, por lo pronto. Por lo pronto no cobras y ahí yo creo que alguna sanción tiene que haber. Si estás estás diciendo algo que no Está falseando, la verdad. Pero es anónimo. Eso es lo que no Es anónimo no para el Estado. No, porque... Claro, el Estado tiene que saber quién es. Recompensa y Ay, además, la pucha, querida. primero que le tiene que dar la recompensa y además pero esto. lo que vos no podés, el Estado no puede hacer es filtrar el nombre de quien te... Me imagino que vos te acercás, me acerco. Digo, mirá, yo sé de Fredes, además las cuentas del Mar del Plata y los inmuebles. Los hipocampos estuvieron te dieron frutos y se los llevó a Dakota. El viaje que hizo el año pasado a Estados Unidos para fin de año. ¿Fue el año pasado, no? Caribe, te digo. ¿Fue el Caribe también? Mirá vos. O sea, yo sabía lo de Estados Unidos, pero no sabía ya lo del Caribe. Sí, también. Bueno, digo todo eso y yo a quien me presento le digo mi nombre, todo, pero el Estado no puede, digamos, difundir mi nombre, apellido, todo eso. Eso es la reserva de identidad. Sí, eso está claro, está bueno, pero en este universo de filtraciones y de todo eso... ¿Usted me permite un detalle? Sí. Si no le molesta, no, porque se está... Un segundito, nada más. Sí. Con el permiso de los compañeros sonidistas. Ahí está. Ahí está, gracias. Visualmente no daba, ¿no? No, porque visualmente, porque si no estabas como perdiendo el micrófono, se estaba enganchado de la nada misma. ¿No era la cucaracha esto? No. Gracias, Melina. Lo que son años de televisión, ¿no? Están todo ella, ¿viste? La cara es una cosa, es un lujo trabajar acá con la compañera. Bueno, vamos a saludar a nuestra compañerita Vero, que ya se va. Así gracias, que le decimos chau, hasta mañana. Aguardar. Cada cosa en su lugar. Y gracias, Vero, nos vemos. Gracias, te veo la semana que viene. La semana que viene te veo, un placer. Mañana pasado me encantaría, pero no, hay que dejarle lugar al compañero en voz. Yo sé que te resististe un poco. Un poco, nada. Pero bueno, está bien. Nos vemos la semana que viene. Pero nos está llamando ahora Lourdes, desde el móvil. Hola, Lu. Nos está llamando. Por supuesto, Lourdes, allí en el piso a todo el equipo, así que estamos acá. Hola, hola. Te escuchamos. ¿Me escuchan? Ahí te vemos también. Hola, Lourdes. Hola, hola. Ahí estamos. Bueno, había demorado un poquito el tema del cambio y de la aparición mágica aquí desde la parte de los cajeros en el anexo A. Por supuesto, un día algo nublado, ha cambiado la temperatura, está más fresquito, pero estamos contentos. ¿Por qué estamos contentos? Porque más allá de toda la información parlamentaria que siempre solemos dar, vamos a hacernos un apartadito muy pequeño y, por supuesto, hablar de lo que es esta película, Argentina 1985, y esta película que vino a traer y a representar la democracia en sí misma, la democracia a flor de piel y todo lo que significó el juicio de las juntas. Entonces, a partir de esto también el premio a la mejor película extranjera, estos Globos de Oro que ayer tuvieron lugar en Estados Unidos y que estuvieron en el foco a nivel mundial, donde vimos a los actores y actrices mostrarse, no solamente con su ropa y con todo eso, sino que con lo que cada una de las películas significó, y que Argentina en 1985 haya llegado el premio a la mejor película extranjera significa un montón y obviamente nos pone contentos, pero la felicitación viene también de los diputados y diputadas. Hubo representaciones en Twitter, hubo felicitaciones y saludos desde esta red social, donde, bueno, obviamente que nos ponemos muy contentos. Y quiero empezar a leer algunos de los mensajes muy importantes por parte de los diputados. No sé si pudieron verla, la película. ¿Y la vieron ustedes? Cuéntenme de paso qué opinan. ¿La viste, Leo? Sí. ¿Qué opinan de esta película? Lourdes, ¿vos la viste? ¿En qué cine la vieron? Yo la vi en Belgrano. La vi. Le voy a pedir a los chicos de sonido ahí si me pueden acomodar el retorno, la vuelta, porque estoy escuchando todo. Si me lo pueden... ¿la vuelta o estás escuchando las órdenes? Sí. Sí, a la vuelta. Si me lo pueden acomodar. Ideal para... Pero es una película muy buena. Por Sport, exactamente. Sí, porque los de acá, uno le empieza a encontrar algunos cuestionamientos respecto y, bueno, la mete un poquitito, al menos en la grieta. ¿Qué críticas le encontrás vos, José? Me interesa tu mirada sobre la película. Sobre el final, bueno, pero lo que nadie mira es algunos hay un agradecimiento de más, me parece,
no viene al caso, pero en los créditos. En los créditos. Una orientación para sobre el final. O sea, hay un agradecimiento al presidente Alfonsín y ahí se le agradece a otro presidente que no viene al caso. Entiendo. Pero bueno, eso no lo ve nadie, inclusive en esa parte así. Y después, bueno, hay una parte donde se refiere, por ejemplo, a una participación del entonces ministro del Interior, Trócoli, donde no queda para nada bien ese ministro, y él donde hay que ponerlo en qué contexto daba ese discurso que se pasa en la película, y en un contexto donde, y eso está bien reflejado por la película, que es la parte donde la presencia, la omnipresencia del poder militar todavía. Mira, yo entrevisté a uno de los guionistas de la película. Entonces, digamos, yo te voy a decir en los argumentos de lo que él... Una película de Santiago Mitre. De Santiago Mitre, que es el director. Que también estuvo ayer. Y, exactamente. Y yo entrevisté al guionista. Lo que él dice es, nosotros lo que elegimos contar, por supuesto que es una película que está basada en hechos reales, y era la primera vez que por lo menos esta dupla de director y de guionista hacía este tipo de películas sobre hechos reales. Digamos, no es un documental, es un abordaje con una narrativa que tiene que volverse atractiva para muchas audiencias, no solamente aquellos que vivieron en esa época, sino muchas otras audiencias. Y lo que ellos quisieron recuperar es la relación entre el fiscal Estracera y su hijo. Ese es el recorte que ellos buscaron desde el punto de vista del guión. Por eso también tiene distintos, digamos, pasajes que obviamente son absolutamente ¿cómo les puedo decir? Pequeños respecto de la gravedad de lo que pasó. O sea, si el chico podía ir todos los días a la fiscalía o no, que eso, perdón, un segundo, que eso es realmente lo que ellos recuperaron, porque ellos lo que sí se basaron mucho es en el relato de Julián Estracera, que es el hijo del fiscal, que se entrevistaron mucho con él y él les contaba porque él iba al colegio y entonces él estaba a 2 pasos de tribunales, iba al colegio que está justamente enfrente de los tribunales, entonces se cruzaba y muchas de sus tardes pasaban por ahí. Y perdón, Lourdes, que me ibas a decir algo. No, es que es muy buena la referencia que estás haciendo, porque aparte es la niñez de Julián viendo a su padre desde la vereda del frente, pero como el primer espectador o como uno de los mejores espectadores, más allá de esa niñez que tenía, pero él siempre muy inteligente, muy vivo, muy perspicaz, ¿no? Atento a todo lo que iba sucediendo y entendiendo por el mismo hecho de ser un niño quizá que tenía más información de la que cualquier otro chico puede tener. En un momento hay una escena que él está en una popular pizzería muy cerca de tribunales, en la misma altura de donde está tribunales, que por la misma calle, pero pasando Corrientes. Que él observa todo el movimiento, ¿no? de los jueces, de cómo se reúnen y qué es lo que deciden y cuál iba a ser el veredicto. Y todo eso él ya lo sabía de antemano. Sí, bueno, algunas cuestiones ese recorte, poner la mirada ahí, Julián, me parece que lo que hace es suavizar para la audiencia algo que fue truculento, tremendo, y que si la película hubiera sido solamente mostrar el horror de lo que dejó la dictadura, creo que no la ve nadie. A mí me gustó mucho. Porque me si no, pareció... La noche de los lápices. Y por eso digo, hay que entenderla que es una ficción. O sea, una ficción que está ficcionada algunas partes, que todo real el contexto. Y que justamente una de las cosas buenísimas es está lleno de jóvenes, o por lo menos esa vez que todos te dicen está lleno de chicos. Porque es una película que tiene que ser contada para los jóvenes, tiene que ser contada, porque justamente yo creo que también una de las razones por las que ganó el premio y por la que fue nominada, por supuesto, y tuvo el renombre que tuvo, fue porque retrotrajo todo lo que se vivió y lo que las nuevas generaciones jamás podían entender, pero para jamás mí esa es podrán entender. Pero para mí eso es lo que es justamente lo que justamente la película no termina. Digo, yo sí creo que se mete con un tema que también sabe que es muy rendidor en el exterior. ¿Está bien? Todo lo que está relacionado a la dictadura militar es una temática rendidora. El secreto de sus ojos, la que dice recién La noche de los lápices, etcétera, etcétera. Son todas películas que obviamente son muy atractivas para hacer, como cualquier película alrededor del nazismo. Claro.
Después vos tenés en el medio las películas que pueden ir más hasta hacia el humor y otras películas que son tremendas, ¿viste? Sí. Pero yo creo que necesitó eso un poco de la animación o de qué forma también las nuevas generaciones, en este caso los jóvenes que en ese momento ayudaron a Estracera y a Luis María Ocampo, en ese momento hace un poco de que los nuevos jóvenes, los que van a ver la película, también participen y piensen como hubiesen pensado, como pensaron, claro, como pensaron esos jóvenes en ese momento. O sea, muchos estudiantes de abogacía, politólogos, estudiantes de ciencias políticas deben haber visto esa película y se deben haber sentido a ver cómo lo hubiese resolvido yo, cómo lo hubiese resuelto, perdón, cómo hubiese resuelto y cómo me hubiese puesto en el papel, en el rol de todos esos estudiantes que eran pibes que los fueron seleccionando y fueron quedando en todo este trabajo que había que ir desenredando y desatando nudos, ¿no? Para poder entender un montón de situaciones que estaban claramente ocultas. Me parece que bueno, las felicitaciones... sí. Una crítica que también se le hace, que para mí es errónea, es que no se reivindica mucho más, no se le da más plano a la tarea de la CONADEP. A mí me parece que sí, que está. Porque cuando vienen esas personas arrastrando archivos y denuncias y todo eso, eso era la CONADEP. O sea, pero no venía a contexto. Yo me acuerdo se le hizo la pregunta a Axel Kuchevaski y él decía que, bueno, la CONADEP merece una miniserie aparte en todo caso, pero eso ya está, me parece referido. Sí, habría que hacer un recorte. Otra crítica también es que no le da lugar al contexto político, ¿no? Al apoyo del presidente Alfonsín, queda como algo casi exclusivamente de los fiscales. Lo deja muy ridiculizado incluso Alfonsín, donde solamente se escucha qué cara de cansado tiene usted, y cierra la puerta cuando lo recibe. Es lo único que como que está ajeno, ¿no? Ajeno y como que, obvio, ¿cómo no va a estar cansado? Como una pavada. Esa es la crítica que hizo el radicalismo, me pareció casi como partido, como institución sobre la película. Sí, a mí me pareció... hasta de mal gusto esa parte. Porque que vos pongas solamente en el guión qué cara de cansado que un presidente, el presidente de la democracia, le hace al fiscal que está llevando adelante el juicio a las juntas y el único, la única frase que se escucha es esa, te diría que es de mal gusto. O sea, lo deja como un pavo. Claro, lo deja como un pavo. Un pavote que... Está viendo eso, digamos. Claro, qué cara de cansado. Porque la frase es esa, qué cara de cansado que tiene usted. Y cierra la puerta. No se la ve, pero la voz es claramente una voz muy, muy parecida a la de Alfonsín. Está muy bien lograda. Claro. Pero bueno, la realidad es que es una película que para mí está... Bueno, las felicitaciones estuvieron los saludos por parte de los diputados. Quiero leer el de Gabriela Lena, que estuvo hablando en el día de ayer con nosotros. Bueno, quiero felicitar a todo el equipo de Argentina 1985, una película que ya contaba con el reconocimiento de los argentinos y ahora es premiada a nivel internacional. La misma narra cómo se forjó el juicio a las juntas, un paso fundamental para la recuperación en nuestra democracia. Bueno, ahí subió una foto del elenco. Otro oro para Argentina, esta fue Soledad Carrizo, la diputada de Córdoba, orgullosa de Argentina en 1985 por la obtención de los Globos de Oro 2023 en la terna Mejor Película de Habla No Inglesa, una película que nos recuerda lo importante de la memoria, verdad y justicia en nuestro país. Fue otro de los mensajes también. Juan Manuel López hizo lo suyo con algunos aplausos. También Alberto Fernández, el presidente de la República, felicitó, por supuesto. Seguramente vaya el elenco quizá a visitar. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que pueden llegar a visitar la Copa? Sí, si está el agradecimiento a llevar el Globo de Oro. General José. A mí me llamó la atención, hoy en las repercusiones, por lo menos yo no había visto, que estaba la repercusión del presidente Alberto Fernández, muchos tuits de medios vinculados al gobierno, pero no había legisladores del Frente de Todos. Ajá. No encontré. Ajá. Buen dato ese, sí. Ahí está. Bueno, Lu, gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. A ustedes. Chau. Por supuesto, por supuesto. Después seguimos hablando de Argentina 1985. Dale, estuvo bueno, gracias. Y Martín trae un tema, porque seguimos esperando, entre otras cosas, los resultados del último censo que se realizó. Yo sigo esperando que me censen incluso, no importa. Y Martín trae un tema que tiene por objeto este proyecto de ley al INDEC. Sí, así es, Melina. Es un proyecto de reforma del INDEC que es llamativo que, por lo general, este tipo de iniciativas parten de la oposición, ¿no?
recordemos desde más o menos hace más de 10 años, desde que estaba el Grupo A en la Cámara de Diputados, que iniciaron el propósito, ¿no? Tenían como objetivo reformar el INDEC. Esto hasta 2015 más o menos fue así. En ese momento eran muy cuestionados, ¿no? los números de inflación principalmente. Después eso bajó, ¿no? Se dejó de hablar en el Congreso de la posible reforma del INDEC. A partir de 2015, bueno, entró en otro proceso el organismo. En este momento no se cuestionan prácticamente las cifras. Hubo una hace poquito que había bajado un poco la inflación y generó alguna duda, pero en términos generales no es lo mismo que hace 10 años, ¿no? Con la gestión de Guillermo Moreno al frente de la Secretaría de Comercio Interior. Pero bueno, este proyecto que todavía no está presentado, vamos a ver un punteo, parte del propio gobierno, del Ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa. Lo que propone es adaptar la producción estadística a las nuevas prácticas internacionales. En los fundamentos dice que la ley vigente es de 1968, el gobierno de Onganía hace más de 50 años, y además el tema de que lo vincula a las nuevas prácticas internacionales también puede permitir que quede en sintonía con organismos internacionales, con los lineamientos del FMI, con los cuales está comprometido Sergio Massa y otros organismos, ¿no? También modifica la naturaleza jurídica del INDEC como un ente descentralizado y autárquico con autonomía funcional. En la actualidad es un organismo desconcentrado que depende directamente del Ministerio de Economía. En este momento Marco Lavagna es el director del INDEC, depende de Sergio Massa, de la Secretaría de Política Económica. Bueno, lo que propone es que hacerlo más independiente todavía desde la estructura. Vamos a la próxima placa. Propone que el director ejecutivo sea designado por el gobierno, esto como ahora, pero la diferencia es que deberá tener el acuerdo del Senado. Ajá. No dice todavía con cuánta mayoría, porque si no lo que puede pasar es que se quede trabado como varias cosas que están en este momento, claro, ¿no? Como el procurador, integrantes de la Corte. Tal vez sea por mayoría simple. Como un juez, solamente por mayoría simple. Puede ser, sí. Es un cargo que podría tener digamos, el consenso de todas las fuerzas políticas, pero en este escenario tal vez sea complicado. Yo creo que no hay nada que pueda tener consenso. Lo que pasa es que si vos tenés, dependiendo del Senado, y el Senado no te lo aprueba, porque incluso a veces los propios oficialismos no lo aprueban para que el funcionario esté como... a tiro de decreto. A tiro de decir, bueno, te podemos sacar en cualquier momento porque estás en comisión, se llama cuando... El directorio del Banco Central pasa por ejemplo, mucho eso, ¿no? Por ejemplo, exactamente. Que los funcionarios estén, pero no estén con todo el respaldo legal que hace falta, o la legitimidad, digamos, que hace falta para estar ahí. Entonces están más flojos de papeles y les da un poco más de inestabilidad. Claro. El proyecto sí propone eso, que tenga acuerdo del Senado, y después también que haya un director técnico, eso parece de fútbol, ¿no? Sí. Que designado por el director ejecutivo previo concurso público. También modifica la duración, le da una duración de 5 años en el cargo, y deberán contar con una reconocida trayectoria, alta calificación profesional e idoneidad en materia estadística o disciplinas afines. Este tema de los 5 años es como para garantizar la continuidad entre un gobierno y otro, que traspase, ¿no? Claro. El gobierno, por lo general ahora, al presidente, al director del INDEC lo nombra el presidente del gobierno, y cuando termina ese gobierno cambia el funcionario, ¿no? Y después tenemos una última placa, que es que el proyecto crea la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Estadístico Nacional para controlar y también para proponer diferentes mejoras metodológicas, nuevas operaciones estadísticas que atiendan las demandas de información de la población. Esto que contabas del censo, Meli, en su momento, cuando se hizo el censo, decíamos que había algunos cuestionamientos de que faltaban recabar algunos datos, ¿no? Lo que dijo el INDEC es, bueno, eso no corresponde al censo, se mide por otro lado, por el organismo, por el INDEC, pero también es discutible. Bueno, la Comisión Bicameral va a poder hacer propuestas sobre ese tema. Y por último, adhiere a los principios fundamentales de las estadísticas oficiales de la ONU e incorpora la obligatoriedad de una elaboración de un programa estadístico plurianual, es decir, con más largo plazo.
Este es un proyecto que, fuera de este contexto complicado que tenemos en la Cámara, con el clima muy confrontativo, podría avanzar, porque que haya una mejora, Claro. una actualización de una ley de 1968, podrían estar todos de acuerdo, pero bueno, en este contexto vamos a ver. La intención todavía no está presentado, pero la intención es, si se normaliza el funcionamiento de la Cámara, que entre, ya sean extraordinarias o en los primeros meses del periodo de sesiones ordinario, ¿no? Claro, claro. Genera reparos en algunos casos, se escuchaban en las últimas horas, de lo que, bueno, tocar el INDEC, que bueno, ya le quieren meter mano, decían. Hoy escuchaba yo, por ejemplo, a Marina Dalpolleto, que decía que los efectos de lo que, por lo menos lo que se conoce, no tendría que ver, no serían efectos inmediatos. Si la intención fuera llegar a truchar, digamos, para la campaña, cifras, ya estamos en campaña. No sería ya. Claro, se entiende. Sí. Bueno, veremos qué es lo que pasa, si prospera y si efectivamente hay que ver, yo creo, de acá a unos días, qué es lo que termina pasando con el juicio político. O sea, de eso va a depender todo el resto de la agenda. Y cuál sea el temario de extraordinarios, más allá del proyecto de juicio político que vaya a incluir el presidente, cuál es el resto del temario de extraordinarias. Claro. Que Juntos por el Cambio dice que no va a acompañar. Que no va a acompañar. Bueno, a ver qué consenso busca el oficialismo. Tal cual. Y tampoco sabemos si se va a reunir la Comisión de Juicio Político después de esta reunión de hoy. No se va a reunir hasta que no haya una convocatoria. Bueno. O sea, está esperando la convocatoria, que la vocera dijo que va a ser a partir de la próxima semana. Bueno, queda jueves, viernes, para que se publique en el boletín oficial la convocatoria, como mucho el lunes, para empezar el lunes o martes mismo. Lo que suena fuerte es que saldría Mazetani de la comisión. Está sonando fuerte. Sí, pero con un reemplazo. Sí, por razones personales. ¿Necesita o no? Debería ser. Debería ser. Capaz sí. ¿O no? ¿O no? Todas incertidumbres. Bueno, muchachos, gracias por esta compañía. Gracias por las placas que te tomaste tanto trabajo en hacer. La verdad, sí, unas placas sobre el tema del tema del lado del dinero. Unas placas que hemos elaborado con mucho esmero y esfuerzo. Sí, hasta altas horas de la madrugada. Muchas gracias, Meli, por el Y bueno, quedan pendientes las de José, que estaban buenísimas, pero no va a faltar oportunidad. No va a faltar. Porque nos estamos viendo prontamente y los temas tampoco son de lo más variados. Sí. Así que bueno. Bueno, y a ustedes, gracias por haber estado ahí del otro lado, por haber elegido la pantalla de TV. Quédense, porque ya llega la segunda edición. Hoy lo dije bien, ya terminando para mí la semana. Hoy lo dije bien. Chau. Mi nombre